Víctor Evergenji, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, Leo, gracias. Buenos días, Sí, bien, pero feliz con esa tacita de café que siempre ayuda a despertar. que levanta el ánimo. Víctor, ¿a qué te dedicas? ¿A qué me dedico? Soy arquitecto. Diseño, construyo y, bueno, pues eso, arquitectura, básicamente a eso me dedico. Perfecto. Y digo, como contexto, estamos en uno de los proyectos en los cuales tú participaste, ¿no? Entonces aquí vivo, aquí produzco el podcast, aquí trabajo, aquí como. Entonces he disfrutado mucho, ya tengo un año, Aquí, literal, aquí. literal, sí. He disfrutado mucho, ya tengo un año viviendo aquí, somos vecinos, entonces igual eso ha estado divertido. Y tú naces y creces en Ciudad de México, ¿correcto? Sí, nací y crecí en la Ciudad de México. La verdad es que lo agradezco muchísimo porque la Ciudad de México es caótica, la Ciudad de México es ruidosa, es contaminación, se cancelan los días cuando hay contingencia ambiental y entonces no puedes salir, pero es dinámica, hay movimiento, hay arte, hay cultura, hay comida. O sea, y yo nazco en una Ciudad de México que es la Ciudad de México de los 80s, Uh-huh. que además es una ciudad, yo lo veo ahora en retrospectiva y no soy ninguna autoridad para decirlo, pero no era una ciudad cosmopolita, era como un muy gran pueblo. Entonces, crecer ahí, vivías en Coyoacán, vivías en Pedregal. Yo soy del sur de la Ciudad de México, entonces vivías en Pedregal, en Coyoacán, en el centro de Tlalpan. Son como pequeñas ciudades dentro de la ciudad. Y no es hasta, yo creo que ya hace como unos 15 años que la ciudad da un boom. O sea, que la Condesa se vuelve la Condesa, la Roma se vuelve la Roma, hace como 15, 20 años. Empiezan los restaurantes, pero antes de eso, la Ciudad de México, la verdad es que yo lo leo ahora como un gran pueblo. Entonces Sí, yo agradezco muchísimo porque te sienta las bases además para poderte mover en cualquier lugar. claro. Si te puedes mover en la Ciudad de México, te puedes mover Sí, en cualquier ciudad. sí, yo recuerdo, yo crecí aquí en Cancún, prácticamente, pues no nací aquí, nací en Irapuato, pero prácticamente desde antes de tener un año ya estaba aquí. Y sí era muy intimidante para mí ir a la Ciudad de México. Me acuerdo la primera vez que fui a un concierto de Metallica, que es Ok. como, ¿sabes? Como lo que me llevó allá con mi hermano mayor. Y literal, o sea, yo llevaba un billete en el calcetín, o sea, porque dije, o sea, de que me pueden aquí, ya sabes. Sí. Y conocí a unos primos que viven allá y pues obviamente muertos de la risa de que nunca en la vida los habían asaltado, ¿no? Y ya entonces entendí que la Ciudad de México, porque aquí solo llegaban como que muchos mitos, ¿no? En esa época, cuando yo crecí, era como que la Ciudad de México era lo más peligroso según del país, y ya después como que cambió todo, ¿no? Y empezaron como que los estados a ser un poco más inseguros, y Ciudad de México Yo creo que ahora lo considero más seguro. hubo un parteaguas importante en la Ciudad de México y es el temblor del 85. En el temblor del 85 le llaman el primer gran éxodo porque tiembla, se cae la mitad de la ciudad. Y entonces mucha gente dice, o sea, ¿qué es esto? Hay inseguridad, hay violencia, hay contaminación y además tiembla y somos vulnerables. O sea, como que mostró una parte vulnerable de la ciudad o sea, no estamos a salvo Claro. en el sentido de más allá de la policía y la seguridad que te puede dar las instituciones de nuestro país. Era como, aquí no estamos a salvo de nada. Entonces, creo que en el 85 hay un gran éxodo de gente que se va a vivir al interior del país. Y eso también creo que retrasó el crecimiento. Bueno, no retrasó, puso como en pausa el crecimiento y el desarrollo de la Ciudad de México, ¿no? Pero es un factor así, Clave. creo que es determinante y se repite ahora en el 2019. Sí. 19 otra vez. O Sí, ¿no? 2009. No, 19, ¿no? Sí. El temblor de ahora. Sí, sí, sí. Que también fue un recordatorio de, oigan, no se les olvide que... Que sí, la madre naturaleza Exacto. es lo primero. Oye, ¿y cómo es o sea, un poco en la prepa y así, hay varias cosas que me llaman mucho la atención pues, de tu manera de ser, y tienes como que la parte del dibujo, que es una parte muy importante para ti, una forma de expresión, digamos, y que además lo aplicas muy bien en tu trabajo, o sea, porque tienes el dibujo arquitectónico y pues el dibujo de retrato o el dibujo por gusto, ¿no? Que no es aplicado al trabajo. Y y, y la segunda cosa no sé cuál era, pero bueno, tienes el dibujo. Y
¿Cómo es que empiezas con el tema del dibujo? ¿Es desde pequeño? ¿Cómo te interesas por la arquitectura? ¿Había arquitectos en tu familia? O sea, ¿cómo es esa niñez, adolescencia, prepa? Fíjate que qué bonito que, o sea, sin querer empezamos hablando de la Ciudad de México, porque al final de cuentas ahí es donde todo esto sucede. Yo soy de una familia, al final de cuentas, de locutores. Mi papá era locutor, escritor, actor, un poquito todo. Logro un bohemio, la verdad, mi papá. Y mi mamá, que es comunicóloga, ella es locutora y presentadora ahora presentadora de televisión. Pero en ese contexto de la Ciudad de México de los 80s, yo nazco en este seno familiar de personas que creo que veían las cosas de una manera distinta. Y entonces me meten a una escuela activa que es tipo Waldorf, tipo Montessori, es una escuela activa, donde no es la formación tradicional de aprender a leer y a sumar a los 3 años y hablar 4 idiomas, sino es más bien como, oye, deja que el muchacho se desarrolle y vaya experimentando y vaya viendo. Entonces caigo en esta escuela que es la Herminio Almendros, en el sur de la Ciudad de México, en el centro de Tlalpan, que es este pueblito parecido a Coyoacán, que está metido en la ciudad y como vida de pueblo, de barrio. Y pues me encuentro con que las materias de español y ortografía y a lo mejor matemáticas básicas sean igual de importantes que pintura, dibujo, teatro y cerámica. Claro. Y hacíamos piñatas y hacíamos máscaras y hacíamos figuritas de barro y hacíamos dibujo y collages. Y entonces creo que desde chiquito tuve la fortuna de crear una escuela que me empezó a... Como esa parte creativa, ¿no? Sí. No solo la teoría. Y entonces, cuando, o sea, sin tú tener como personas cercanas en tu familia que sean arquitectos, ¿cómo empiezas a ver la arquitectura como algo interesante? O sea, ¿en la prepa ibas como en dibujo técnico o algo así? ¿O Híjole, ahí... No, pues ahí viaje en el tiempo, ¿no? Del kinder a la prepa. Hay como 2 cosas que se van gestando. En esta escuela en la que yo estaba de la primaria, todos los años, al final del ciclo escolar, nos íbamos de campamento. Entonces, haz de cuenta, en primero de kinder pasabas una noche en el patio de la escuela. Ese era tu primer vivir fuera de casa, ¿no? Te estoy hablando con 6 años. Sí. Cosas que yo creo que ahora lo veo y sería impensable dejarle a tu hijo en la escuela. Oiga, se va a quedar con 30 chamacos un día. Sí, déjamelo. Sí. Y de repente, cuando era segundo de primaria, te ibas a Zacatlán de las Manzanas un fin de semana. Y entonces, como ir rompiendo ese cordón umbilical con los padres desde chiquitito, eso fue. Y luego en tu graduación de primaria nos veníamos 20 días a la península. Órale. 3 semanas. Imagínate 3 maestros con 25 chamacos en un camión saliendo de la Ciudad de México a dar el recorrido por la península y regresar. Y la regla era que no podíamos hablar con los papás. Era, señores, se rompe el cordón umbilical. A ver, yo lo veo así ahorita, ¿no? No lo decían así. Entonces, yo siempre supe, o sea, en estos recorridos, conocí Oaxaca. O sea, de repente imagínate que tienes 12 años y llegas a Oaxaca y tienes este contacto con la cultura de Oaxaca y estás en Veracruz y vas a Mérida o sea, como que nos llenaron de información y yo siempre supe que quería ser artista plástico. Sí. Y dije, no, yo soy artista plástico, yo voy a estudiar artes, yo voy a hacer escultura y voy a hacer pintura y mi mamá, que yo creo que es una persona muy sensata, me agarró y me sentó así como tú hoy en la mesa y me dijo, oye, ¿y qué pasa si lo que haces de arte no le gusta a la gente o no se vende? Una preocupación yo creo que normal de parte de un padre. Y yo así, bueno, pues sí hay una posibilidad de que eso suceda. Digo, vamos a hacer una cosa, ¿por qué no te averiguas una carrera que sin perder lo que quieres hacer puedas complementarlo con alguna otra cosa, una cuestión como técnica o de un oficio o una cosa así? Uh-huh. Y cuando me puse a investigar, arquitectura es la única bella arte que es una carrera técnica. Claro. Entonces fue como muy sencillo. Perfecto. Arquitectura es arte y es técnica. Tengo la parte artística y la parte del oficio. Tengo, o sea, como los dos. Sí. Si no les gusta lo que hago o no puedo, siempre puedo ser un constructor, puedo ser un albañil, un diseñador de mobiliario, un arquitecto. O sea, sabes, como que el abanico de posibilidades se abre muchísimo. Sí. Entonces, cuando me tocó elegir qué estudiar, pues fue como muy sencillo. ¿Y por ahí esa plática ya estabas que en prepa o en secundaria o como? Prepa. En prepa, súper. Sí, de hecho, yo estoy en una escuela primaria muy similar aquí en Cancún que se llama el Colegio Itzamna, Centro Educativo Itzamna. Okay. Y es todo un tema de
Montessori, o sea, de que lo mismo, ¿no? Y nos íbamos de campamento aquí a las playas y tal. Y, o sea, ahorita que lo estabas diciendo, o sea, lo recuerdo mucho. Y siempre tengo, o sea, porque ya igual que crecí, vi que o sea, los papás, mis papás y los papás de mis amigos son muy hippies, ¿no? Entonces, como que digo, claro, o sea, nos metieron ahí porque era una escuela llena de vegetación y, ¿sabes? Como súper padre, ¿no? Como mucho esa... Eh, pues eso intangible, que no era solamente vienen a la escuela, sino que hay más cosas que aprender de la vida. Y también recuerdo o sea, con mucho gusto esa parte de los campamentos que hacíamos. O sea, ahorita mientras lo estabas diciendo, o sea, es un poco como, no sé qué fue primero, ¿no? Si llegué yo a esa escuela porque ya traía el alma hippie o si ellos me volvieron hippie, ya sabes, o sea, como, porque ahorita claro que me encanta irme de campamento, ¿no? Pero pues yo digo, pues porque de pequeño me iba de campamento, pero sabes, como que todo se retroalimentó y la verdad igual yo lo disfruté mucho. En esa escuela no llegamos tan lejos, pero qué chido que ustedes tuvieron estaban acá. Qué chido que ustedes tuvieron la oportunidad de venir aquí. Y mi mamá sí nos llevó pues a conocer todas las zonas arqueológicas pues de la zona. O sea, desde es que eso se tiene Palenque, que hacer. Cobá, todo eso. Eso se tiene que hacer. Yo creo que como niños que estás como esponja absorbiendo todo. Tenemos un país tan rico, un país tan lleno de cultura, de arte, de gastronomía, paisaje. O sea, México, la verdad, creo que es uno de los países más ricos que he tenido la fortuna de conocer o de ver y aparte de vivir y lo agradezco. Y es tan sencillo como tomen un camión y váyanse a Chichén Itzá. O sea, ahí está. Sí. Lee, aprende y no puedes, pues ahí, o sea, ¿sabes? Como creo que eso le siembra semillitas a las personas que eventualmente con la disciplina correcta o el cuidado, esa semilla puede germinar. A lo mejor se queda ahí como una semilla y no pasa nada, ¿no? Claro. Pero existe la posibilidad de que esa semilla germine y pase como pues, contigo, que eres también una persona creativa, o conmigo, o con Juan, o con todas las personas que conocemos aquí, ¿no? Sí, la verdad sí creo que está muy padre crecer como un poquito hacia el exterior también cuando eres pequeño. Y entonces, bueno, decides estudiar en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de México. No. ¿Cómo? Sí, no. ¿No? ¿Cómo fue? Ok, entonces es que todo se va como vinculando y es un bonito ejercicio porque creo que pocas veces hacemos este ejercicio de poner las cosas un poquito como en orden. Después de este campamento de 21 días que nos vamos todo, a mí me meten a una escuela que es el Colegio Madrid, que es dentro de todas las escuelas institucionales de la Ciudad de México, es de las más alivianadas, ¿no? Y los de Madrid son los pachecos, los hippies. Y la verdad es que para mí fue un choque porque entro a una escuela donde me piden uniforme y el uniforme era pantalón gris, camisa blanca, suéter azul. Todos los días. Entonces, me vengo yo en Montessori, color, arena, engrudo, pintura. Soy una persona gris con suéter azul. Ahora me da risa porque me he visto de colores oscuros, ¿no? Pero. Y entonces yo así entro en conflicto con mi mamá y la pelea y todo. Y mi mamá creo que inteligentemente me dijo: mira, no hay de otra, así es. Te la bancas y vas, ¿no? Esas son como disciplina. Entonces, cuando yo tenía que estudiar arquitectura, mi mamá me dijo: mira, vamos a hacer una cosa. Yo ya te obligué. Me encanta ya lo veo a mi mamá y le agradezco tantas cosas. Yo ya te obligué, entre comillas, a estudiar en el Colegio Madrid. No querías. Vete a la universidad que quieras. O sea, ya, escoge la universidad que quieras. Entonces yo me voy a la Ibero. Yo ya fui hippie toda mi niñez y mi juventud. Yo me quiero a la Ibero. Mi papá era de la Ibero y mi mamá era de la UNAM. Ok. Entonces mi papá me dijo: bueno, si te quieres ir a la Ibero, vamos a la Ibero. Pero la condición es aplica a la UNAM. O sea, haz el examen de la UNAM. Y mi mamá, ¿pero para qué vas al examen de la UNAM? Pues, ¿para qué voy a estar yo ahí en esa escuela pública? Ya es ignorancia absoluta. Sí. Y mi papá me dijo: porque tienes que hacerlo, tienes que ver si estás a la altura de poder entrar a una universidad pública y luchar por tu educación, no pagar por ella. Cosas que no entendía y ahora lo entiendo. Claro. Sí, porque igual en mi experiencia, en muchos casos las escuelas particulares, como hay una colegiatura de por medio, a veces los exámenes no son tan estrictos, ¿no? O sea, es como que, bueno, pues sí pasó, ¿no? Porque significa que, o sea, es un negocio también, ¿no? Digamos. ¿Qué fue lo que pasó? Yo apliqué a la UNAM, pasé el examen de la UNAM. Y aparte ese examen, o sea, me da pena, digo, me va a quedar grabado ya para la posteridad, pero
Yo a ese examen llegué, no sé si crudo o borracho todavía, o sea, Ok. de que me valió, yo fui, iba a hacer mi examen, total, yo voy para la Ibero, no más voy a hacer este examen porque mi mamá me lo pidió. O sea, bueno, dentro de todo, me senté, hice mi examen bien, lo respondí en orden, todo, y ya. Y dije, bueno, pues ya cumplí, no tengo ningún problema, ¿no? Llegaron los resultados de la UNAM, pasé el examen de la UNAM. En ese entonces, para entrar a arquitectura, te pedían, no me acuerdo si más de cuántas, 70 puntos de 120. Y para medicina te pedían 101. Y yo me acuerdo que pasé con 103, una cosa así como médico. Pues mi mamá así de, ya, qué bueno, sí, pues yo me ya voy a cancelar mi lugar porque lo voy a liberar para que otra persona pueda entrar. Mamá, espérate los resultados del Ibero. Mamá, si pasé el examen de la UNAM, que es el libro cerrado y aplican, no sé, 250,000 personas, obvio pasé el examen del Ibero. Pues no, reprobé el examen del Ibero. Ok. O sea, me dijeron como, o sea, sí sabes leer y escribir, pero si quieres entrar al Ibero tienes que ser un propedéutico de 6 meses. Y ese fue como el primer gran colapso así de tu pequeña vida de adulto, ¿no? Sí. ¿De qué hablas, no? Así o sea, ¿cómo que no pasé el examen de la Ibero? Sí. Y bueno, mi papá fue muy inteligente, mi mamá fue muy inteligente porque el acuerdo fue, no te quedes en la Ibero. Yo viví en el sur, la Ibero está en Santa Fe. Sí. Yo viví en el centro de Tlalpan, mi papá vive en Pedregal y el CU está ahí en Pedregal. Entonces, o sea, era obvio que yo me tenía que quedar ahí en la UNAM. O sea, por cuestiones de funcionamiento. Practicidad. La Ibero está en Santa Fe, o sea, hora y media en coche. Sí. Entonces mi papá me dice, no seas tonto, quédate en la UNAM. Métete en la UNAM, es una buena universidad. O sea, es la Universidad de México. Y la negociación fue mejor lo que yo me podría ahorrar pagando la colegiatura de la Ibero. Te vas de vacaciones todos los veranos donde tú quieras. Qué chido. Yo dije, no se diga más. Y pues ese era el segundo punto que iba a mencionar de ti, o sea, como parte de tu manera de vivir, de tu personalidad, el dibujo y los viajes, que es otra cosa que a mí me llama mucho la atención, o sea, de mi vida, de viajar, y de ti, pues de que veo que viajas y la manera en la que viajas, ¿no? Entonces, ahora entiendo que desde pequeño, pues con estas excursiones escolares te empezaron a inculcar el tema de viajar. Y ahora con esta oportunidad de mejor vamos a estudiar en la UNAM y puedes viajar todos los veranos, me imagino que ahí también se empezó otra vez a alimentar esa parte de viajar, ¿no? Pues era un super deal, claro. La verdad. O sea, para cuando yo llego a la carrera, pues tenía 18, 19 años. 18, sí. A los 16, bueno, a los 8 mi mamá me lleva a Nueva York y me dice... Órale. Tenemos que irnos a Nueva York porque no puede ser que no conozcas Nueva York. Mi mamá así me agarró, nos fuimos a Nueva York. Yo ahora también veo a mi mamá, o sea, mi mamá es una mujer pequeña, o sea, mide 1.55, chiquita, como menudita, y yo me imagino viajando con un niño a Nueva York, o sea, ya no conocía, hablaba inglés, pero... Sí. O sea, yo no sé cómo no nos perdimos, terminamos en algún otro lugar. O sea, a los 8 años me lleva ahí y como esta confianza también de mi mamá en ese entonces estaba era Super Nintendo. No, este fue en el segundo viaje que me llevó mi mamá, pero bueno, no sé, el Super Nintendo o el Nintendo 64, lo que fuera. Sí. Y la tienda estaba a 10 cuadras de Manhattan, ¿no? Sí. 10 cuadras. Entonces mi mamá me dice, bueno, pues quieres ir por tu Nintendo, ya tienes tu dinero, lo ahorras, trabajaste, trabajé ese verano, pues ve por él. Wow. Y yo así como, mamá, pero pues ve, ¿no? Ve. Otra vez lo veo en retrospectiva y digo, imagínate, o sea, le dices a tu hijo en Manhattan, así, bueno, ahí está, son 10 cuadras en línea recta. Claro. Y mi mamá me mandó, compré mi Nintendo, regresé y ahora mi mamá nos reímos, mi mamá me cuenta, me dice, yo me estaba, o sea, muriendo, me estaba muriendo que fueras a desaparecer. Pero bueno, todo ese contexto porque a los 16 otra vez mi mamá y mi papá era el que metía el desorden y luego mi mamá, que era la ordenada, era la que lo acomodaba. Me mandaron a Francia en el verano a estudiar francés. Y así de 16 años, órale. ¿Parlez-vous français? Un petit peu. Pero, bueno, pero yo no hablaba francés, tenía 16 años y yo volaba de México a La Rochelle. Entonces tenía que llegar a París, tomar un tren, llegar a La Rochelle, llegar a mi casa y llegar a un lugar donde no conocía. Entonces, desde chiquito, pues mi mamá hizo eso. O sea, mi mamá y mi papá me hicieron eso. A los 17 me mandaron a Inglaterra.
A los 18, antes de entrar a la UNAM, yo no sé cómo nos lo permitieron, pero me fui con mi novia. En ese entonces andaba con Victoria. A Cambridge me fui con Victoria, también estuve en inglés. Y el siguiente año nos fuimos a viajar a Europa. Nos fuimos un mes y medio. Yo no sé cómo sus papás y mis papás lo permitieron. 18 años, yo tenía 18, ya tenía 17. Un mes y medio a Europa. Sí. Así, bueno, ya. Vayan. O sea, no lo concibo, no lo sé. Lo agradezco muchísimo. Sí. Pero como que desde chiquito se sentó esa base de salir, de viajar, de conocer, de a lo mejor ahorras dinero y en lugar de comprarte un reloj, comprarte un coche o comprarte una ropa de marca, nunca fui de ropa de marca porque la escuela no lo promovía, no eran los valores que nos promovían. Mejor vete de viaje. Claro. Vete de viaje, come, aprende, ve a un museo, ve al teatro. Y un poco, por ejemplo, en esos primeros viajes, ¿cómo investigabas o cómo decidías a dónde ir, ¿no? Ahorita, digo, hasta la fecha, a pesar del internet, yo es algo en lo que me clavo mucho, ¿no? De investigar y buscar y decir, a ver, ¿cuál es el cafecito que me llama la atención? O qué museo, o qué librería, o lo que sea, ¿no? En ese momento, ¿de dónde sacabas las referencias? Wow. Sí, me siento como viejito porque sí han cambiado mucho las cosas. O sea, la manera en la que viajamos, claro. Internet nos cambió todo. Estaban las guías de viaje, Lonely Planet, típico. Iba Gandhi y así, ¿a dónde vas? Voy a Europa. ¿Qué países vas? Pues 1, 2, 3. Y o sea, andabas viajando con tu tabique de 3 guías a los países a los que ibas, ¿no? Y mucho era como salir a perderte y conocer. A conocer, o sea, con mi mamá también siempre era de vamos a viajar, vamos a caminar. O sea, tomamos el metro, tomamos el bus, pero caminamos y caminamos y caminamos. Entonces siempre era como el café que descubrías caminando por la calle del barrio Nananá en cualquier lugar. Y entonces pedías una tarjetita y yo siempre tenía una bitácora. Entonces guardabas la tarjeta del café. Ahora te metes a Google Maps, guardas la ubicación en tu mapa y listo, ¿no? Sí. Era como una cuestión un poco más romántica, si lo quieres ver así. Sí. No mejor o peor, nada más romántica, de poder descubrir las ciudades sin planeación. O sea, yo sabía a dónde iba, leía sobre la ciudad, leía sobre la historia de la ciudad, siempre me ha encantado eso. Luego ya como más clavado como arquitecto del urbanismo, la arquitectura, pero siempre como la historia de la ciudad para saber a dónde vas. Y el resto era salir del hotel y caminar. ¿A dónde vamos? Pues vamos a la Acrópolis. Claro. Bueno, pues vámonos caminando. Y lo que suceda entre mi hotel y la Acrópolis es un poco desconocido. Sé a dónde voy, pero no sé cómo ni cuándo voy a llegar, ¿no? Sí. Entonces eso era como muy, muy padre. Digo, ahora... Sí, no, y sí, al final, igual cuando he tenido oportunidad de viajar, pues como que veo las zonas o ciertos lugares, pero exacto, el caminar y ir descubriendo y entonces dices, mira, aquí está tal cosa que ya lo tenía apuntado, pero ni sabía dónde estaba o no tenía ni idea de que estaba aquí, lo apunto y mañana regresamos o algo así. Y entonces, bueno, ya estás ahora sí por entrar a la UNAM, o sea, ya tomas la decisión de que, bueno, no me aceptaron del todo en la Ibero. Y sí me aceptaron en la UNAM. Y cómo, o sea, porque, a ver, yo estando en Cancún, mi realidad, esta ciudad muy pequeña, cuando me tocó estudiar la universidad, pues estaba La Salle y la Náhuac, ¿no? Y para mí la universidad más grande del mundo era la Náhuac Mayab de Mérida, porque ahí estudió mi hermano mayor, ¿no? Y cuando fui fue como, wow, una universidad súper grande. Obviamente lo que a mí me llegaba de información de la UNAM, pues no era mucho, era como en la tele y así, cuando habían, ¿sabes? El tema del mosh y todo eso, ¿sabes? Como lo que más se popularizó. Sí. Pero nada más. Y siempre como que a mí me intimidaba esta universidad impresionante, ¿no? ¿Cómo es cuando llegas y empiezas a descubrir, pues ya que estás estudiando ahí? Es que la UNAM sí es intimidante. Al final de cuentas, tienes 18 años. La verdad es que a los 18 años somos unos enclenques, unos escuincles ahí, caguengues. Lo digo con mucho respeto. Mi sobrino ahorita, Darío, mi sobrino así, favorito del mundo mundial, que lo amo y lo adoro, entró a arquitectura a la UNAM. Qué chido. Y lo veo y me da muchísima ternura porque digo, es que eres un niño. O sea, yo cuando entré a la UNAM me decía, ya soy un hombre en la universidad. Y lo veo y digo, así me veía Así me veía yo. O sea, qué pinche pena. Y entonces entrar a la UNAM, que es la universidad, es un universo, es eso. Una universidad que te abre el espectro a una realidad de nuestro país que creo que es muy importante comprender.
No estoy peleado con las universidades privadas. Qué bueno, la oportunidad de poder estudiar una carrera sea en una universidad pública, en una universidad privada, qué bueno, y se aprovecha y todo. Pero la UNAM es como una pequeña muestra controlada dentro de todo de lo que es el mundo, de lo que es tu país. Yo estudiaba con el hijo del barrendero, literal, o sea, el barrendero del que limpiaba la facultad. Su hijo estudiaba con nosotros. Y en el otro lado del espectro estaba el hijo del rector. Claro. Así. Sí. Y todos los que cabíamos en medio. O sea, entonces entras y te ayuda para... Se me pone la piel chinita. Desarrollas la empatía. ¿No? Sí, o sea, empatía. Claro. Es el mundo, así es el mundo. Y hay gente que sale de la plataforma 5, de la plataforma 10, de la plataforma 1, y hay gente que tiene que excavar para salir. Entonces... Claro. Darte cuenta de eso y de que es un país muy complejo, de que hay muchas realidades, de que hay muchas dinámicas que en nuestra burbuja de la escuela hippie, protegidos, sí. Pachamama, pues no veíamos. Sí. Una patada al universo y dices, wow, pero sí es intimidante. O sea, te paras en la UNAM, te paras en las islas, rectoría de parte de atrás, facultad de arquitectura, filosofía, bueno, medicina, ingeniería y el edificio de ciencias enfrente. Y ves a la gente, uno en patineta, con rastas, el doctor con bata, los que están echando el romance en las islas, el que está fumando marihuana en la esquina, el niño que por alguna extraña razón un miércoles a las 3 de la mañana está jugando. O sea, ¿sabes? Como sí. Dices, ¿qué es esto? O sea, claro. te bota Bueno, a mí me abrió la cabeza a la mitad y lo agradezco muchísimo. La verdad. Sí, justo eso, ¿no? Que al final ese tipo de experiencias te enriquecen y creo yo que una clave en el trabajo creativo es eso, porque la creatividad se pudiera definir como conectar dos cosas que aparentemente están desconectadas, ¿no? O sea, como que hacer esas conexiones. Y ahora entiendo que habiendo estudiado tanto, viajado tanto, estando en diferentes contextos, pues cada vez vas aprendiendo de más cosas y entonces es como, pues sí, me acuerdo que estando en un café en tal país vi esto, cómo hacían esto y ahora yo lo puedo aplicar a esta otra situación, ¿no? Entonces como que mientras más bagaje tengamos, mientras más acumulemos experiencias, más creativos podemos ser o podemos resultar con soluciones más creativas, ¿no? Es eso, lo acabas de decir, es bagaje. Es la típica frase cliché ahora, ¿no? Que vemos en Instagram y en Facebook y en, no sé si Tumblr. O sea, es magic happens outside your comfort zone, de que la magia sucede afuera de tu zona de confort. Claro. Suena cliché, pero es cierto. O sea, tu zona de confort es estás feliz, te controlas, te mueves, pero si quieres que suceda algo extraordinario, si quieres hacer las cosas de otra manera, tienes que poner un pie fuera de esa zona de confort. Viajar, creo que es una manera muy noble de sacarte de tu zona de confort. ¿Por qué? Porque sales de tu país de entrada, o sales de tu ciudad, o sales de tu barrio. Sí. O sea, no importa la escala del viaje. Y ves cosas que normalmente no ves, haces cosas que normalmente no harías. Tienes que, en tu cabeza, la manera en la que está estructurada tu acción, tienes que cambiarla. Porque si en tu barrio te dicen A, respondes B, estás en otro barrio. A lo mejor no dicen ni siquiera A, te dicen Z y no sabes qué responder. Entonces replanteas cómo hacer las cosas. Y yo creo que eso en el mundo creativo, al final de cuentas, que creo que es lo que hacemos, arquitectura, diseño, fotografía, este podcast, requiere eso, requiere poder resolver las cosas de diferentes maneras. Y mientras más información tengamos, es lo que yo creo, mientras más complementos hayamos logrado como poner en nuestra maletita de herramientas, mejores van a ser las soluciones, o por lo menos más diversas. Sí. Vamos a poder dar soluciones como más, de una manera más sencilla. Sí, creo, sí, concuerdo. Y ok, entonces de ahí el tema del dibujo, ¿cómo llega a tu vida? El dibujo estuvo conmigo desde chiquito. O sea, mi mamá es locutora, mi papá era locutor, ya falleció. Y yo recuerdo, son mis recuerdos, no quiero decir que así sea, es lo que yo recuerdo, acompañando a mi mamá al trabajo, que su trabajo eran 3 horas frente al micrófono, o leyendo noticias, o con un programa, o con lo que sea.
y me decía, te tienes que quedar sentado y callado porque estamos al aire. Claro. No puedes hacer ruido, no puedes gritar, no puedes hablar, no puedes nada. No puedes jugar Game Boy, no puedes jugar Nintendo, no Tamagotchi, no, porque lo que hagas se escucha y tu mamá está trabajando. Entonces me ponía una hoja de papel, me sacaba un bonche de plumas, me decía, vas, lo que quieras. Entonces, como yo empecé fue imitando las tiras cómicas que estaban en los periódicos que dejaban, porque el de las noticias que había salido antes de mi mamá dejaba los periódicos y yo agarraba las tiras cómicas, Trino, Kino, que es Mafalda, Kino, Mafalda, Trino, Hobbes, Calvin y Hobbes, los que dejaban ahí. Y yo lo que hacía era repetir, o sea, copiarlos. Sí. Pues me aburría, entonces empezaba y copiaba. Y entonces luego te dabas cuenta que de copiar como que asimilabas y aprendías. Y entonces yo ya luego podía hacer el mismo personaje de otra manera. Sí. Ya lo copié como estaba Hobbes, ahí estaba sentadito, pues ahora lo puedo hacer brincando, ahora lo puedo hacer... Pero porque lo había dibujado y lo había copiado. Claro. Entonces así empecé a dibujar. Y luego me daba cuenta que en la escuela era la única manera en la que yo podía poner atención. Dibujando mientras escuchabas. O sea, si yo tenía que estar viendo a un maestro durante 2 horas, así, era el peor. O sea, o me dormía o me volteaba con Leo. Sí. Leo, oye, y papelito y te picaba. Sí. Y entonces yo me volví un factor de distracción. Y cuando se dieron cuenta que si me ponían un libro de texto y me dejaban rayarlo, ponía atención y no daba lata. Ya. Entonces, así, niño, tú rayes su cuadernito. Pues así. Sí, y qué interesante, importante, y digo, ahora lo estamos descubriendo, que nos fuimos para el otro lado con el tema de que ya no tenemos aburrimiento, ¿no? O sea, de que ya estamos siempre con estímulos del celular. Entonces, en ese momento, yo también recuerdo, y hasta la fecha, es para mí como hasta un chiste, ¿no? Cuando estaba aburrido, mi mamá decía, ponte a dibujar, ¿no? O sea, como que era así una expresión, ¿no? O sea, que era como, ponte a dibujar. Y ahorita como pues yo lo veo con mis sobrinitas, si yo le digo, ponte a dibujar, pues me dicen, no, dame mi iPad, ¿no? O sea, como que ya estamos muy acostumbrados a la tecnología o ya está muy integrada en nosotros y es otra manera de distraerte, digamos, pero qué interesante en esa época que era este tema y obviamente la creatividad que surge de decir, bueno, yo estoy partiendo de un lienzo en blanco, ¿no? O sea, ahora pues partimos de estímulos, ¿no? Entonces veo un video de un perrito haciendo algo y eso estimula cierta cosa en mí y así, pero ya no yo genero desde cero algo, ¿no? O sea, de tener una hoja en blanco y tener 4 colores y decir, bueno, voy a hacer el sol morado porque hoy lo quiero hacer morado y así, ¿no? Y porque no importa. Ajá, ir descubriendo y qué padre entonces que aprendieras a dibujar así. ¿Y cómo es en la carrera de arquitectura cuando empieza el tema del dibujo? O sea, ¿cómo es? Porque sí es una parte, ¿no? O sea, sí dibujar en la arquitectura es una parte importante, digamos, ¿no? O sea... Sí, o sea, mira qué curioso que aparte lo pones así, hablando de las nuevas generaciones y de las nuevas herramientas. He tenido la fortuna de dar clases en escuelas de arquitectura, privadas, públicas, nacionales y afortunadamente también extranjeras. Creo que de repente sí hace falta, ya siéntese señor, sí hace falta estas cuestiones de poder dibujar y aterrizar las cosas a través de una hoja de papel y una pluma, no como una herramienta, no como un fin de, voy a hacer un dibujo bonito porque está bonito mi dibujo, sino como una herramienta de pensamiento visual, yo le llamo, como la manera que tenemos de aterrizar las cosas. Las nuevas generaciones de repente siento que no pueden hacerlo, entonces hay una frustración de toda la información que hay en sus cabezas, que puede ser buena o mala, no lo sé, no tienen cómo sacarla. Porque no saben dibujar, porque no saben escribir. O sea, no necesariamente dibujar, estamos enfocándonos en el dibujo porque es lo que me gusta a mí hacer y todo, pero no necesariamente tiene que ser dibujar. Puede ser escribir, puede ser hacer una manualidad, puede hacer una figura con plastilina, con barro. O sea, hay como muchas maneras en las que a través de las manos podemos sacar toda la información que tenemos en la cabeza. Y siento que de repente con la tecnología, aunque no estoy peleado, me encanta. Yo dibujo en el iPad, proyecto en el iPad, hago cosas, o sea, en la computadora también.
entorpece un poco ese proceso. No sé si a lo mejor los niños, las personas, no deberíamos tener acceso a la tecnología hasta cierta edad. Claro. No estoy peleado. Sí. Se tiene que hacer. La tecnología es parte de nuestras vidas. Alexa está aquí, el iPhone está aquí, el iPad, o sea, todo. No estoy peleado con eso, pero no sé si tendría que haber como permitir un proceso de maduración de nuestra manera de pensar y de sacar la información que tenemos con nuestras manos, con nuestro cuerpo. Y ya luego, mijo, ya sabes cómo, atáscate con la tecnología y ahora sí, imprime 3D, rautea, imprime una casa de concreto, grábalo. Sí. Sí lo siento que está ahí. Pero bueno, y respondiendo un poco, respondiendo a la pregunta, que ya no me acuerdo cuál era la pregunta. ¿Cómo se integra el dibujo sí. en la carrera de arquitectura? La carrera es como un oficio, la arquitectura es como un oficio, creo yo. Me gusta verlo como un oficio. Y los oficios se enseñan y se transmiten. En tercero de prepa eliges tu área o tu opción. Y yo me fui a físico-matemáticas porque iba para arquitectura. Ahí hay dibujo técnico. Entonces fue mi primera aproximación al dibujo arquitectónico, por así decirlo. Y luego ya cuando entré a la carrera de lleno, pues hay dibujo técnico. El dibujo técnico es muy bonito. Tiene sus reglas, tiene sus normas. Una cosa es el croquis, el dibujo, la ilustración. Voy a vaciar una idea y la voy a poner aquí. El dibujo técnico arquitectónico tiene su lenguaje, calidades de línea, profundidad de lo que estás cortando es más oscuro, lo que está más cerca es más fuerte, lo que está más lejos es más claro. Y eso lo aprendes y hay dibujos que tú los ves, hay dibujos de cómo construían las casas hace 50 años que no existe AutoCAD. Una joya, una obra de arte los dibujos. Entonces de repente yo veo esos dibujos y digo, no, o sea, es que soy feliz. O sea, yo puedo, mi tarea es dibujar. Claro. O sea, ¿qué tiene eso de tarea? Mi tarea es hacer una maqueta. Sí. Wow, o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo lo hago, no? Entonces, de una manera muy sencilla, yo caí como en blandito en arquitectura y ahora soy feliz porque, o sea, mi trabajo es supervisar cimbras para ver cómo va a quedar el colado de concreto. Tú aquí en la rampa de la escalera tienes todos los chaflanes. Sí. Ese es el resultado de un primer experimento que hicimos en el edificio de enfrente, donde, oye, y si ponemos unos chaflanes y colamos en concreto, entonces queda el negativo. Vamos a ver, hasta una muestra. No mames, se ve increíble. Y entonces el siguiente edificio es, oye, ¿te acuerdas lo que hicimos con los chaflanes? Sí. Y si lo hacemos en toda la parte de abajo, entonces puedes experimentar. O sea, tu trabajo no es sí es un trabajo a final de cuentas, porque lo haces bien con una responsabilidad, pero es parte de tu quehacer y de tu emoción de todos los días. Yo llego a la obra feliz porque tengo que supervisar obra para ver cómo va a quedar lo que me imaginé que va a ser un barandal, una escalera, una casa, o conceptualizas una casa y de repente paras enfrente de la casa y la ves y dices, wow, ahí está. Y todo empezó con este croquis en una servilleta, ¿no? El cliché, del croquis en servilleta. Entonces es muy gratificante. La verdad creo que en ese aspecto, sin querer, se ha logrado cerrar este ciclo. Y yo soy feliz, la verdad es que soy. Sí, yo ahorita que lo contabas de las maquetas, cuando yo estaba estudiando en la universidad, tuvimos una materia de diseño industrial. Yo estudié diseño gráfico, pero había una materia que probablemente duró 2 semestres, 1 año, y era diseño industrial. Y ese maestro, egresado de la Ibero, y era como que el maestro más pro de todos y como que el que más cool. Ajá, pero no era cool, era como el que a todo mundo le tenía miedo, ¿sabes? O sea, de que, ¿sabes? El más estricto. Pero para mí era lo más cercano a alguien de Ciudad de México, a alguien, ¿sabes? Como de una institución, ¿no? Y entonces estaba muy interesante porque pues nos ponía ejercicios de industrial y tal. Y recuerdo que una vez nos puso un ejercicio que es hacer una máquina de Goldenberg o algo así se llama, no recuerdo, es como un apellido, y es esta máquina que una tarea muy sencilla la tienes que complejizar con el número de pasos que quieras para pensar al revés del diseño, ¿no? El diseño siempre buscamos simplificar y es como, ok, agarra una tarea muy sencilla, la que quieras, y hazle muchos pasos para que la hagas compleja. Es un poco como la película de Flubber, creo que se llamaba, la Flubber, la de
El monito verde. Ajá, que rebota por todos. Y que cuando se despierta hay una como es un científico y hay como toda una serie de pasos que al final preparan el café y un pan tostado o algo así, ¿sabes? Como esta máquina que pasa una pelotita y hace todo esto. Yo recuerdo cuando me lo encargaron, o sea, cuando el maestro estaba diciendo la tarea, yo no podía de la emoción de hacerla, ¿no? Y de hecho volteé a ver a mis compañeros y todos así como que no, qué hueva, ¿sabes? Como que, ¿qué es eso? Y yo así de, ¿qué hablas? Es la mejor tarea del mundo, ¿no? O sea, como que yo, o sea, no cabía en mí de la felicidad. Y sí, fue todo, o sea, estuvo divertido. O sea, la máquina quedó padre y todo. Y ahí el maestro me dijo, Leo, deberías de estudiar industrial. Porque, ¿qué haces aquí? Porque pues sí, veía como que mucha pasión o hacer una silla de cartón o ¿sabes? Como esos ejercicios de industrial. Pero sí recuerdo con mucho gusto cómo me apasionaban los proyectos y era algo que también siempre traía en mí. Mi papá igual nos ponía a hacer piñatas y, ¿sabes? Como cosas, o sea, siempre nos entretenía de manera creativa. Y entonces como que era algo a lo que yo ya estaba acostumbrado. Pero lo dijiste, o sea, dijiste una cosa que creo que es muy importante de tu maestro. Era el maestro al que todos le tenían miedo, lo pongo entre comillas, porque era el maestro disciplinado, el estricto y el que te iba a exigir. Muchas veces creo que sí, como alumnos le tenemos pavor a esas cosas. No, este maestro es horrible. Pero creo, y yo creo que tú lo vives en tu día a día, que la disciplina y pues sí, la disciplina, el hábito, el rigor, no en el sentido intransigente de no poder hacer otra cosa fuera de tus líneas, pero la disciplina de levantar todos los días y hacer algo con pasión, con dedicación, es algo que no sé si se enseña, se nace, se cultiva, pero creo que es muy importante que todos los personas y creativos lo tengamos. Sí. O sea, no puedes, para construir un edificio tienes que tener, o sea, se puede hacer, bueno, lo puedes hacer de cualquier manera, pero para hacerlo de una manera como eficiente, económicamente viable, que esté bien hecho, hay que tener disciplina, hay que tener rigor, hay que tener como la capacidad de hacer las cosas con corazón. O sea, sí. Eso, ¿qué te apasiona? ¿Qué es lo que te gusta a ti? No, pues digo, ahorita dijiste que no sé si estudiaste a final de cuentas diseño industrial. No, o sea, digo, me quedé en gráfico, pero llevé ese año de industrial y lo disfruté muchísimo. Pues no sé, yo creo que es algo que regresando a los alumnos de repente hace falta. Sí. Como hacer las cosas porque quieres hacerlas, no porque tienes que hacerlas. Sí, creo que es interesante esa transición porque tal vez sucede en la universidad, tal vez sucede al final o tal vez sucede ya que estás en el mundo laboral, pero hay un punto en el que vas creciendo y pues tus papás se despiertan temprano y te llevan a la escuela, ¿no? Y estás yendo a la escuela realmente porque tus papás te están diciendo que vayas, ¿no? O sea, no realmente porque tú decidiste ir. Pero llega un punto en el que también estás yendo a la escuela, pero ahora es la universidad, ¿no? Y en teoría ya tú lo elegiste y ya hay como que un poquito más, pero sigue siendo medio, pues si por mí fuera estaría jugando Nintendo, ¿no? O sea, como que todavía se está haciendo esa transición, pero creo que llega un punto en el que te das cuenta que ya te estás dedicando a lo que te gusta o que es lo que tú elegiste, ¿sabes? Pero hay gente, o sea, bueno, yo creo que hay gente hoy en día a nuestra edad, tú eres mucho más joven que yo, pero que se levanta porque tiene que hacerlo. Sí, exacto. Es a lo que voy, que en algún punto tienes que, o al menos yo hice esa transición, de decir, ok, yo ya soy mi propio, ¿sabes? Como mi propio papá. O sea, yo ya me responsabilizo de mí mismo y yo ya digo, ok, yo quiero tal resultado, tengo que hacer algo para que me lleve allá, ¿no? Que creo que es un juego de varias cosas. Es educación en casa. Uh-huh. O sea, yo creo que eso, la expresión, pero eso se mama en casa. Es una educación que se da en casa, compaginado con a lo mejor tu formación o tu carácter, que también va de la mano con la escuela, con la familia, con la casa. Y luego, lo que te digo, como encontrar algo que te guste y te apasione. Yo creo que somos muy afortunados las personas, y creo que las personas que han estado en tu podcast, todas podrían jactarse de ser esas personas afortunadas que han encontrado en lo que hacen su pasión. Claro. O a la inversa, poder vivir de lo que les apasiona. Eso no quiere decir que va a ser más fácil o que va a ser más sencillo o que no les va a costar trabajo.
Pero yo creo que es 1000 veces más fácil levantarte todos los días para hacer algo que te gusta, con todas las complejidades y complicaciones y problemas que pueda haber, a levantarte en la mañana, hacer algo que no te gusta, pero que no te pagan. Claro. No sé, ahí tiene que haber un balance, pero yo creo que todas las personas deberíamos de buscar de alguna manera, deberíamos de buscar encontrar esas cosas que nos apasiona y hacerlo. Y hacerlo sí, con vehemencia, con dedicación, con locura, con pasión, porque complicado va a ser de todas maneras. El camino A o el camino B va a ser complicado. Y seguramente el camino A y el camino B va a tener remuneración en algún punto más adelante o más atrás. Sí. Pero si ya lo vas a hacer y lo vas a dedicar tu tiempo, que es lo más valioso que tenemos, porque nuestro tiempo es finito, tu energía, ¿qué más valioso que tu tiempo y tu energía? Sí. Dáselo a algo que te apasione y que te guste. Sí. El dinero llegará después. No hemos hablado ahorita de dinero, ¿no? Sí. Pero el dinero llegará después. Porque la pasión se transmite, la pasión se siente, Sí, sí, creo que la energía es como la moneda de cambio, ¿sabes? De las personas sin pensar en el dinero, ¿no? Si el dinero no existiera, o sea, la energía es lo que estamos intercambiando, ¿no? Entonces, mientras más energía le pongas a algo, yo me doy cuenta, o sea, cuando arrancas un proyecto, necesita tu energía, o sea, necesita tu atención y ves florecer, ¿no? Y luego te distraes y le quitas tu energía y el proyecto empieza pues sí, a padecerlo, ¿no? Entonces, sí, al final es, pues sí, la energía que le dediques a algo y para poderle dedicar energía, mientras más contento estés en hacerlo o más te interese, porque también es otra cuestión importante, ¿no? Nunca vas a dejar de aprender y siempre vas a necesitar aprender y siempre vas a querer investigar y tal. Entonces yo hasta la fecha pues veo cuestiones gráficas o videos o dirección de fotografía y me interesa, o sea, sí en mis tiempos, digamos, de ocio, me gusta escuchar cosas técnicas también y me gusta ver, mira cómo este fotógrafo hizo esta campaña y cómo lo resolvió, o desde toda la vida he sido fan de los detrás de cámaras, ¿no? Entonces, como, mira cómo graban esta película y tal, ¿no? Entonces, a pesar de que no estoy grabando una película, estoy aprendiendo, ¿no? Algo adicional. Y ahí regresamos. Me encantan estos loops. Sí. Y ahí regresamos a la importancia, en mi caso, no estoy diciendo que así sea, pero que para mí es importante, los viajes y el dibujo. Porque yo soy el ñoño, yo soy el típico que en la prepa estaba sentado en el patio mientras todos jugaban fútbol, yo estaba sentado leyendo ensayos sobre la ceguera con mis audífonos así, ¿no? En una esquina. Por X o por Y. Ahora yo soy el ñoño que está sentado enfrente del Panteón en la Acrópolis, dibujando las 8 columnas del Panteón de Atenas. Sí. Digo, el Partenón o el Panteón de Agripa en Roma, porque quiero ver cómo lo hicieron, porque cómo levantaban columnas de mármol de ese tamaño, cómo hay un domo de 30 metros que está parado sin que existiera el concreto. O sea, ¿sabes? Como sí, te empiezas a cuestionar esas cosas y para mí la mejor manera ha sido viajando porque te da la posibilidad de verlo enfrente y luego dibujarlo, porque cuando dibujas observas, desmenuzas, analizas, a ver cómo lo hubiera hecho yo. No necesariamente hay una persona diciéndome, bueno, y así fue como entonces los griegos levantaron. Pero, a ver, puta, ¿cómo lo hubiera hecho yo? Hay unos andamios, hubiera puesto madera. Entonces, a lo mejor hay una estructura de madera que luego pones las piedras y la quitas. ¿Y cómo funciona el arco? Pues el arco vas metiendo dovela. Y luego pones una pieza que es la clave, se llama la clave. Y entonces quitas la simple madera y todo funciona, ¿no? Sí. Pero hasta que no piensas cómo lo hicieron y lo dibujas y lo analizas y te das cuenta que los arcos están compuestos de piedras radiales, dices, güey, claro, o sea, como que hace sentido. Sí. Entonces yo creo que esa inquietud y esa necesidad de conocimiento es algo que tendríamos que alimentar en las personas, ¿no? Mi abuelo yo creo que era una persona brillante en su aspecto, porque era una persona muy buena para los negocios, una persona muy hábil para encontrar oportunidades y decir, van a abrir Isla Blanca y ¿qué necesitan? No, necesitamos un tendido de cable de teléfono. Y él iba y abría una empresa de cable, de tendido de cable, ¿no? Entonces, sí, yo se los ofrezco. Yo se los ofrezco. Esa visión y esa perspicacia y esa sensibilidad para hacerlo. Pero mi abuelo terminó, y aparte mi abuelo un hombre fuerte, 1.90. Nos vamos haciendo más chiquitos. Mi abuelo 1.90, mi papá 1.85, yo 1.80, vamos haciéndolo así. Mi abuelo, un roble de 1.90 m. Digo, grande, o sea, como fuerte. Sí. Robusto. Terminó sentado
en un sillón, enfrente de una televisión 24 horas al día. Sí. No sé en qué momento se le acabó. Están las historias de vida, no sé, o sea, pasan muchas cosas, ¿no? Tragedias familiares o no, pero ¿en qué momento una persona con esa visión, con esa perspicacia para hacer las cosas para los negocios, termina sentado frente a una televisión 24 horas al día sin hacer nada? Leo, cuando te digo que nada es nada. Yo llegaba, hola abuelo, ¿cómo estás? Hola. Sí. Con el control en ese entonces, no sé por qué no había control de remoto, sí, era como una cajita con un cable que se conectaba. Sí. O no sé si mi abuelo tenía una tele vieja, no, pero era mi abuelo sentado con ese control y nada más picaba botones para cambiar de canal. Y yo no quiero hacer eso. ¿Y qué tengo que hacer para no hacer eso? Pues tengo que investigar, tengo que cultivar mi cabeza, tengo que, no solamente de arquitectura o música en este caso, arquitectura o diseño. Creo que hay que ir al teatro, hay que ir a la ópera, hay que ir a un concierto. Ayer un Café Tacuba, sí, bailado, todo. Hay que ir a una opereta, hay que ir a una exposición en un museo, hay que ir a comer a los tacos, hay que ir a comer al mejor restaurante, hay que salir de tu zona de confort, retroalimentarte, llenarte de experiencias, porque eso va a complementar la manera en la que hagamos las cosas. Es lo que yo creo. Sí, y concuerdo mucho con el tema de las experiencias. Yo como que lo resumía en que a mí lo que me encanta es poder un día sentarme en una mesa con amigos y tener historias que contar, ¿sabes? O sea, como que al final para mí lo que más valoro es las experiencias, ¿no? Y muchas veces digo, pues sí, lo voy a hacer por la anécdota, ¿sabes? O sea, de que voy a probar esto, no estoy seguro si sí o si no, y lo pruebo y entonces como, ok, esto sí me gusta, esto no, y como que aprendo. Al final siempre todas las experiencias y en cuestiones laborales también, ¿no? No sé, voy a hacer una segunda cámara en una boda y digo, qué hueva, es en las mujeres y no sé qué, y no quiero ir y prefiero tener mi día libre o lo que sea. Y digo, bueno, lo voy a probar y al final me la paso a todo dar, aprendo, conozco gente, ¿sabes? Como que siempre a veces tenemos esta voz interna que poco a poco la vas estirando, creo, cuando sales de tu zona de confort, pero la primera vez que viajas solo, pues tal vez vas a tener mucho miedo, ¿no? Y va a ser como, no voy a poder y tal, como esta voz que, pues sí, que te dice que no puedes, pero te das cuenta que sí puedes, ¿no? Y entonces llegas a Tulum, ¿no? Solo y alimentas esa la otra parte, ¿no? La parte de la autoestima y de lograr las cosas, y entonces empiezas a estirarla y de pronto ya te vas a Europa solo o te vas a otro país solo y vas a un lugar donde no es tu mismo idioma y tal, ¿sabes? O sea, eso es lo que a mí como que me ha ido enseñando y desafiando, y cada vez tengo más confianza en mí mismo porque digo, claro, ya lo hice y ahora puedo hacer un poquito más, ¿no? Y ahora puedo hacer un poquito más y mientras más lo estiro, mejores experiencias voy adquiriendo. Yo digo que también hay varias cosas, y son como 3 frases que me vienen a la cabeza. O sea, una es, somos invencibles mientras estemos vivos. Suena tonto, pero es cierto. O sea, sí, mientras estamos vivos, somos invencibles, podemos hacer lo que queramos. Te pasas de la línea y te mueres, ¿no? Pero claro, eso es como una cuestión muy, muy irónica, pero que siempre sí se puede. Sí. Haces locuras. Yo corrí el encierro de Pamplona, los Sanfermines, no lo volvería a hacer, es una locura. Y ahora cuestiono muchas cosas de los animales, pero bueno, en ese entonces lo hice. Y queda una anécdota. Y luego te das cuenta que viene la otra cosa. No es lo que tengas, sino lo que hagas. No estoy peleado ni con las posesiones materiales, ni con los estilos de vida de muchos de mis amigos. Son felices y qué bueno. Pero yo creo que yo soy más feliz viviendo en un espacio como el que los diseñamos y construimos, de 45 metros cuadrados, con lo mínimo, con medio closet, con la ropa necesaria que tengo para una semana. O sea, pero, pues no sé, hace 2 meses estaba en Brasil comiendo feijoada, así dándome todo, porque en lugar de comprarme un Rolex, mis amigos ahora les da por comprar Rolex, sí, y Omegas, y pues yo me fui un mes a Brasil y dije, claro, señores, con permiso, ¿y a qué fui? No, pues fui a ver arquitectura, fui a comer, fui a ver museos. Entonces somos invencibles mientras estemos vivos. No importa lo que tengas, sino lo que hagas.
Y al final de cuentas, una tercera que sería: no hagas lo que no quieras que te hagan. Entonces es como manejarte también con respeto, porque toda esta libertad que hay en hacer lo que quieras, en empujar los límites, en llevar la vida al extremo que ese sea, lo tienes que hacer también, creo que dentro de un parámetro en donde no arriesgues y no lastimes a otras personas y en su momento a ti. Ya si tú decides lastimarte a ti mismo es una cosa, pero como también ese respeto hacia las demás personas. Y cuando todo eso lo aterrizo, yo en mi caso, en mi vida profesional, en mi vida personal me ha costado trabajo porque he cometido muchos errores, he lastimado a mucha gente y por eso lo digo ahora desde un Víctor que tiene 37 años que ve hacia atrás, ¿no? Y sí. Creo que son 3 cosas que deberíamos de promover un poquito más, ¿no? Sí, sí, y qué padre que lo tengas como una filosofía de vida, digamos, y que tú mismo has ido formando. Eso, o sea, me encanta, es algo en lo que yo constantemente... y algo que iba a mencionar hace rato que dijiste muchas veces cuando estabas hablando de Roma y de los edificios y decías cómo, o sea, creo que eso es importante, el cómo, o sea, el cuestionar cómo se hacen las cosas, o sea, bueno, importante para nosotros, ¿no? Porque es algo que también yo comparto y me gusta mucho, ¿no? O sea, en vez de cerrarte o de negarte a que no se pueda hacer porque tú no sabes cómo, pues preguntar cómo, ¿no? Y entonces... humildad también es un poquito. Sí, exacto, humildad y curiosidad, ¿no? Oye, y entonces, bueno, ya estás en la facultad de arquitectura de la UNAM. Sí. ¿Juan Carral te da clases ahí en la UNAM? Sí, Juan fue mi maestro en... 5º semestre, creo. Yo tenía 20 años, entonces haber sido 5º semestre. Y ahí se conocen. Ahí nos conocimos. Juan, con todo lo que lo quiero y lo adoro, pero era este maestro que estaba ahí sentado en la esquina como hater, ya sabes, otro emo como yo. Sí. Pudiendo estar al frente del salón, estaba en una esquina rayando en una hoja de papel. Y yo llegué y dije, o sea... la dinámica en la Facultad de Arquitectura es que tú haces un proyecto, te dan un proyecto y los maestros, los profesores arquitectos te revisan, te orientan, te dan asesorías para que llegues del punto A al punto B, que es la entrega, ¿no? Entonces, en unas de estas entregas que son semanales, pues yo venía con mis cosas y vi a Juan, que estaba ahí sentado. Y entonces fui a hacer mi revisión de proyecto con él. Y me acuerdo que me senté, no había nadie. Entonces nos quedamos platicando toda la asesoría, que eran 2 horas y media. Y dije, wow, o sea, qué chingón. Juan es una persona que tiene muchísima energía, que es como, ¿sabes? O sea, ya has hablado con él. Bueno, lo ves aquí en el barrio. O sea, tiene energía, tiene ímpetu, tiene arranque, tiene emoción, tiene pasión, te la comparte, te contagia. Entonces tú estás con Juan y todo sube como una espuma de espuma. De espuma, cuando el agua está hirviendo. Entonces salgo de la clase y dije, wow, o sea, sí quiero ser arquitecto y quiero ser arquitecto como él, o sea, con energía, con dinamismo, Juan cuestiona y pone y ¿por qué estás haciendo esto? Y tuve una revolcada y cuando tuve que buscar trabajo, que fue como a los 20 años, que mi mamá me dijo, oiga, mijo, pues sáquese ya a trabajar, parece? ¿No? ¿Qué le parece si tiene mucho tiempo libre? Porque no está buscando trabajo. Fue Juan, o sea, tengo que trabajar con alguien, trabajo con Juan. Y trabajé con él antes de irme de intercambio. Después me fui a vivir a España. Me fui un año a vivir a España. Yo regresé, volví a trabajar con él en algunos proyectos, de hecho, en unas haciendas aquí en Mérida. Y luego él se fue a hacer su maestría a Barcelona. Entonces, pero en lo que él se iba a su maestría a Barcelona, yo ya había regresado de España. Yo estaba haciendo mi tesis. Él acaba de terminar Francisco Ramírez, que fue su primer edificio como de vivienda colectiva en la Ciudad de México, al lado de la Casa Luis Barragán. A mí me tocó hacer maquetas de ese edificio, todo. Ya trabajamos ahí era la oficina. Me dice, ¿por qué no haces tu titulación también de vivienda? Hay un terreno aquí al lado, que es José Morán 144. Y vamos a hacer una propuesta de vivienda. Y pues yo... feliz, me puse, todo me ayudó a hacer la tesis. Es un proyecto que tenemos ahí pendiente, el 2 en 3, que lo vamos a hacer, lo vamos a construir, pero llevamos con ese proyecto en el tintero 15 años, 17 años. Y ya, él se fue a vivir a Barcelona. Yo me titulé, abrí mi oficina por primera vez, luego renuncié, todo.
Me fui a vivir a España otra vez. A ver, antes de adelantarnos tan rápido, eso está padre porque muchas personas y hoy en día con, pues desde la estética que manejas, pues los proyectos que has tenido y todo, pues muchos, y quiero pensar que este episodio, además de alimentarme a mí, pues ayude a, ¿sabes?, estudiantes o gente que está iniciando, ¿no? Porque a veces vemos a alguien muy, muy lejano y no entendemos cómo llegó ahí, ¿no? Pero algo que creo importante es eso. Tú emprendes un primer despacho de arquitectura, no sé cuántos años tenías de haberte graduado, pero, ¿sabes? Y no fue lo que tú pensabas, por lo que entiendo, no fue el éxito que tú estabas buscando. Entonces, ¿cómo es esa primera experiencia? Que creo que, digo, y ya está súper dicho, ¿no? Que mientras antes fracases, más rápido llegas al éxito. Entonces, ¿cómo fue esa primera experiencia de abrir una oficina y de no ser el éxito que tú estabas pensando? Mira, el éxito creo que es relativo. Totalmente. Porque lo que puede ser exitoso para mí, algún amigo me podría decir, Víctor, qué mediocre eres, ¿no? Sí. O habrá alguien que yo diga, puta, no he logrado el éxito, y alguien me ve y dice, no mames, güey, pero ya construiste. No, sí. El éxito es completamente relativo. Eso, habiendo dicho eso, hay una parte que es tangible, que es si no tienes proyectos, si no tienes construcción, pues sí, y eres arquitecto, pues no estás haciendo nada. No quiere decir que seas más o menos exitoso, pero quiere decir que tu práctica está parada, ¿no? Sí. Entonces yo me titulo, abro mi oficina y digo, voy a poner una oficinita, todo. Rentamos despacho en la Roma, cuando la Roma no era la Roma, era la hermana fea de la Condesa, entonces era barato, pero era céntrico, ciudades, casas viejas, pero, ¿sabes? Como con esa traza urbana, no hace nada, nada más anda. Sí. Oye, gordo, Quiltro, sentado. Ven acá. Ahí. Estamos platicando con... Sí, sentado. Y es que ya me la sé, ya me sé la historia. Perdón, fue una pausa porque mi perro se movió. Estamos en la Roma, que era esa cosita, esta prima fea de la Condesa, y tuvimos dos proyectos que nos ayudaron a sobrevivir, porque, a ver, en ese entonces yo vivía con, creo que la tercera parte de lo que necesito hoy. Sí. Entonces, ya vivía solo, tenía que trabajar, pero un amigo, no voy a decir su nombre porque el mundo es muy pequeño, pero bueno, dejó de ser mi amigo, ahora es mi amigo otra vez. Hicimos un proyecto, hicimos dos proyectos, íbamos ahí medio sorteando, éramos 3 socios y estamos esperando un proyecto que iba a caer por él, que nos iba a llevar a aguantar el año completo. Y perdón por mi francés, porque no hay otra palabra, el hijo de puta se lo queda a él. Ok. O sea, de repente estamos ahí como, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con el proyecto? Sí, ya va a caer, sí, ya va a caer. Oye, ¿qué onda? Porque ya estamos así, on fumes, ya, sí. No, ya va a caer, ya va a caer. Y de repente un día hice bueno, y el proyecto ya, pues ya lo empecé y me voy a separar y me voy a ir con mi proyecto. Y el otro socio y yo nos quedamos como, o sea, pero... ¿Cómo? O sea, sí, pero si estábamos apostando para hacer una oficina juntos para... Le ganó. Curioso porque ahora somos amigos otra vez, ya hemos limado asperezas y veo lo que ha hecho él y veo lo que hago yo y digo, karma, it's a bitch, motherfucker. Pero bueno, eso es nada más como una cuestión de ego mía. Tuvimos que cerrar la oficina. Yo tuve que cerrar la oficina porque, o sea, el que es mi amigo ahora y en esto era mi socio, el otro socio Sergio, le dije, Sergio, tenemos que cerrar. O sea, tú tienes que irte a buscar un trabajo y yo tengo que ver qué hago. Porque no está, o sea... Sí, no está siendo productivo. Tenemos que ver, o sea, no hay... sí, podemos hacer las cosas con pasión y con energía y mucho, pero la papa es la papa y la renta es la renta. Claro. O sea, si hay una cuestión técnica y práctica de que tenemos que pagar las cosas, ¿no? Y entonces cerramos la oficina, Sergio se fue a trabajar a otro lado y yo me fui a vivir a España a hacer una maestría. Ok. Maestría en vivienda, ¿no? Maestría en vivienda colectiva. En la Politécnica de Madrid. En la Politécnica de Madrid. Y fue, híjole, yo creo que de las mejores... Yo mis 20 años me la pasé increíble. La verdad no me arrepiento de nada. O sea, hice de todo, cometí todos los errores. Abrí la oficina una vez, la cerré, me fui a Madrid. Luego me quedé trabajando en Europa un rato. Luego regresé, abrí la oficina otra vez, la tuve que cerrar. Me fui a trabajar para el gobierno. A ver, aquí, o sea, te vas a Madrid a estudiar la maestría. La maestría. ¿Cuánto tiempo duró ahí? Un año. Un año. Son un año en Madrid y luego me quedé 1 año y medio en
6 meses haciéndome güey, la verdad. 6 meses viviendo la vida de hippie bohemio en Europa. Expuse en Barcelona, expuse en Francia, dibujos, básicamente ilustraciones. Como no tenía nada, ahí empezó un poco mi vida de, voy a decirlo entre comillas, minimalista, nómada, porque todo tenía que caber en mi carry-on. Sí. Yo me movía para todos lados. Entonces, y yo tengo una... ¿cómo dices cuando es una característica fea de una persona? ¿Defecto? Sí. Tengo un defecto que creo que es mi mejor virtud. Y es que soy un huevón. Soy un flojo. O sea, no me gusta tender la cama, por ejemplo. Entonces, pero no me gusta mi cama extendida. Entonces, ¿qué hago? Tengo un edredón, tengo una sábana que cubre el colchón y un edredón. Y la funda del edredón se cambia una vez a la semana y yo me levanto en la mañana y le hago así. Claro. Y listo. Me choca estar empacando maletas y me choca estar cargando. No me gusta cargar. Entonces, ¿qué hago? Pues viajo con una maletita que puedo levantar con una mano y poner en el avión y listo. Me desespero mucho en los procesos constructivos. Entonces, en lugar de hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 procesos constructivos para un muro, pues si puedo hacer el muro y el acabado, listo. ¿Pero por qué? Porque soy un flojo, que es un defecto que creo que es una buena virtud porque no sé dar la vuelta. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, yo llevaba 6 meses, o sea, terminé la maestría y me quedé 6 meses moviéndome entre Francia, Barcelona y Austria, un poco encontrando qué era lo que quería hacer, porque no sabía. Sabía que no quería regresar a México. Yo quería vivir todavía fuera de México un rato, pero no sabía haciendo qué. Entonces, durante 6 meses estuve exponiendo en galerías, tomando fotografías, interviniendo espacios, pintándolos, básicamente con lo más sencillo, que es pintura blanca y pintura negra. ¿Por qué? Porque no cargo colores, porque yo me asusto. Cuando veo la posibilidad de todos los colores que existen, me entra una ansiedad enorme. Sí. Entonces, como no puedo controlar esa ansiedad, güey, blanco con negro. Sí. Y si tú ves mis bitácoras son... O sea, blanco con negro. De repente ahí sale un color de trazo, pero sí. Porque me da mucha ansiedad esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me quedé allá y luego encontré trabajo. Encontré trabajo en Suiza. En Liechtenstein, que es Vaduz, que bueno, es el principado entre Austria y Suiza, ¿no? Ajá. ¿Qué idioma es eso que acabas de...? Alemán. Ok. Y aprendí alemán. ¿Aprendiste alemán allá? Tuve que aprender alemán. O sea, te fuiste a trabajar sin saber alemán. Me fui a trabajar sin saber alemán. Uno que había sido mi maestro en la maestría, que es Dietmar Eberle. Después de 6 meses de estar ahí en la Bohème, mi mamá me fue a visitar Europa y me dijo, nos sentamos en un café, así, no me acuerdo dónde estábamos, estamos en París. Así de, mi hijo, ¿qué onda? ¿Qué pedo? O sea, está bien, tienes 25, 26 años, no hay prisa, pero ¿qué vas a hacer? Mi mamá siempre es muy, me deja ir y ya cuando ve que a ver, mi hijo, a ver, ¿qué onda? Sí. Pero bien, como no una cuestión como de protección así, sino como de cuestionamiento de, oye, pues, es un adulto, pero ¿qué va a hacer de su vida? Entonces, mamá, pues no sé, güey, pues no quieres regresar, no regreses, está muy bien, quédate, pero tienes que hacer algo. Mi mamá siempre ha sido como muy clara en tienes que hacer algo, mi mamá, mi papá, y aparte me lo demuestran con el ejemplo. Claro. Pues sí, pues voy a buscar un trabajo. Entonces me volteé con Dietmar, que había sido mi maestro. Ya les voy a decir, hola, ¿cómo estás? Esto es una escenificación, ¿no? Abre Dietmar y me dice, güey, te estoy esperando hace 6 meses, cabrón. ¿Dónde estabas? Y, pues yo pintando en Barcelona. No, cabrón, empiezas mañana. Te vas aquí, me dio la dirección, me dijo, te vas a Vaduz, te va a recibir Christian de Bernick y dile que vas de mi parte y te vas a trabajar a la oficina allá. Y yo, oye, pero en Suiza es alemán. Sí. ¿Hablas alemán? No. Bueno, pues aquí está el nombre de la escuela para que vayas a aprender y te va cursos intensivos, por favor, de alemán. Tienes que aprender alemán en 2 meses. Wow. Y así, oye, pero tienes oficina en Francia. Yo ya hablo francés. No. Ahí. Y entonces como el pavor, el miedo, la incertidumbre, la ansiedad de otra vez no hablo el idioma, no conozco el país, pero entonces es, bueno, pues brincas. Sí, te avientas al agua fría. Te avientas al agua fría y sabes que vas a salir del otro lado, no hay ningún problema porque somos invencibles mientras estamos vivos. Y ya, entonces me fui y estuve un año trabajando en Liechtenstein. ¿Que entonces dónde está? Está apachurrado en el centro de Europa entre Austria y Suiza. Ok. Y ahora, un poco... En los Alpes. Un poco cómo fue
yo he estado 3 días y 2 noches en Suiza. ¿Cómo fue este choque cultural con desde la manera, o sea, en el oficio hasta la manera personal? O sea, a mí me impactó mucho. Estaba en Lauterbrunnen, y seguro lo acabo de ver en la torre al nombre, pero es un valle. Y estaba yo ahí, pues nada más disfrutando de la naturaleza y tal, y había como estas granjitas, y yo decía, esta madre está montada. O sea, yo no podía creer que fuera real. O sea, parecía un set así de lo hermoso, y pues una señora muy joven con su hija, así rubias, vestidas como, pues, como campesinas, pero como de, ¿sabes? De caricatura, y corriendo. Sí, de la Heidi. niña, exacto, así, tal cual. La niña corriendo, y las flores, y su cabello, ¿sabes? Güero, así. Rubio. Exacto, volando. Y yo decía, esto, o sea, ¿sabes? Están grabando una película aquí. Y particularmente había como un caminito, una calle muy pequeña por la que yo estaba caminando, al pie de estas pequeñas granjas. Habían vacas y todo, y había como, ya sé qué vas como a decir. al pie ¿te conté esta historia? No, pero ya sé. Había un buzón, como un buzón enorme, como una casita, y habían quesos, y una charolita con dinero, y una hojita que decía, pues, como los precios de los productos que hacían, ¿no? Y yo dije, ¿cómo? O sea, y bolsitas, ¿no? Para que tú agarras. Entonces tú agarrabas el queso, veías cuánto costaba, lo pagabas, pero no había nadie. Tú mismo te vas el cambio y todo. Y yo, en mi mentalidad mexicana, ya sabes, yo dije, me acerco ahí, van a decir que me estoy robando algo, ¿sabes? O sea, como que lo vi desde lejos y dije, wow. Y ese tipo de detalles para mí en los viajes son invaluables, porque es muy difícil compartir, o sea, contar y compartir realmente la sensación que te da ver que el mundo funciona de otra manera a la que estás acostumbrado. Entonces, para ti, ya habías estado en Madrid, pero también entiendo que España es lo más parecido a México de Europa, ¿no? Son los más fiesteros y como los más, ¿sabes? Como... sí, latinos. Ajá. Pero ya estando en Suiza, ¿cómo fue ese? O sea, ¿hubo muchas diferencias culturales o cosas así que te sorprendieran? Sí, una de esas es esto, o sea, esta confianza de cómo yo puedo tomar el queso que quiera, y estás confiando. No estás confiando, estás asumiendo que voy a hacer lo que tengo que hacer. No es voy a un voto de confianza a ver si me deja el dinero. Tomas un queso, pagas. Claro. Y hay una cosa en alemán que me gusta muchísimo. En español decimos, mira lo que encontré, ¿no? Si yo voy caminando por la calle y veo tu teléfono, no, mira lo que encontré. En alemán dices, mira lo que alguien perdió. Claro. Ese es una tontería, pero es un cambio de mindset, de respeto de lo que es tuyo, y lo que no es tuyo no es tuyo, sí. ¿Sabes? Entonces, no fue un choque cultural fuerte como tal, porque creo que desde chiquito estoy acostumbrado a los choques culturales. Sí. Me tocó, o sea, desde chiquito. Entonces, como, ya lo veo como algo normal, es otro choque cultural normal. Me sorprende, me saca de onda y digo, wow, qué padre, pero ya no me me saca de mi zona de confort. Pero la manera en la que diseñan, la manera en la que construyen, la manera, el alemán y el suizo germánico es muy estructurado. Es muy curioso porque en Suiza está dividida en 4. La parte italiana, la parte francesa, la parte alemana y la parte retrorománica, se llama, hablan ese idioma. Es clarísimo cuando pasas de un cantón alemán a un cantón francés a un cantón italiano. Se ve en las carreteras. Claro. Alemán, impecable, perfecto. Francés, bien. Italiano, pues cagadero, ¿no? O sea, incluso en Suiza, ¿no? Sí. Entonces, sí puedes ver que la forma en la que uno habla, la forma en la que está estructurado el idioma, rige muchas cosas de cómo funciona un país y una sociedad y una persona. El suizo germánico es ordenado, es estructurado, es honesto, no porque decide ser honesto, es porque es. Sí. Bueno, a ver, rateros hay en todos lados, ladrones hay en todos lados, claro. Pero la manera en la que llevan las obras, la pulcritud con la que se llevan las obras, es algo que yo siempre me quise traer a México, y yo intento mis obras tenerlas limpias en la medida de lo posible. Tropicalizamos todo, ¿no? Lo mejor. Oye, ¿sabes qué? Hay que ser honestos. Hay que ser transparentes. El hecho de que te dije que tu casa o tu edificio va a costar 7 millones de pesos y ya hice mis cálculos y mis proyecciones, y sabes que porque cambió el acero, porque varió el precio del concreto, porque incrementó el costo, porque hicimos un piso, va a costar 7.5.
yo me he dado cuenta que la gente prefiere, o la manera en la que yo me vinculo, o sea, la verdad, en el sentido de, yo puedo no decirte que va a costar 7.5. Y te vas a enterar eventualmente. Te vas a enterar cuando me pidas un reporte y vas a decir, oye, Víctor, me dijiste que iba a costar 7, vamos en 7.5. Sí. Yo prefiero en el 5 decirte, oye, hice mis cálculos, estoy haciendo mis proyecciones y va a ser 7.5. Te estoy avisando para que sepas, para que no sea una sorpresa. Es honestidad, es transparencia, es en la obra es igual, es limpieza, es pulcritud, es el detalle, es cuidar que la arista coincida del concreto con el aplanado para que la madera llegue bien. Es cariño, es pasión. Los suizos tienen eso. Hay una parte de oficio. Los arquitectos antes son un oficio. Hay el oficio de ebanista, no carpintero, ebanista. Peter Zumthor, que es el arquitecto suizo, es ebanista de formación. Sí. Está el arquitecto masón, que es el que hace los muros, las piedras, ¿no? Entonces, es muy bonito y cuando yo estoy ahí descubro este mundo. Tengo que aprender el alemán, entro a una oficina alemana a trabajar en proyectos alemanes con colegas, no todos eran alemanes, pero bueno, había colegas polacos, austriacos, suizos, un poquito de la región. Me cambió completamente la forma en la que yo quería hacer arquitectura. Y ahí es cuando yo regreso a México, cambia en ese entonces estaba el PAN, estaba Fox. Entra Peña Nieto y yo entiendo que en el cambio de partido político del país va a haber un cambio importante en muchas cosas. Sí, va a mover muchas cosas en el país. Y entonces ahí es cuando yo decido regresar a México y decir, bueno, ya llevo 8 años viviendo on and off dentro y fuera de México. Tengo que tomar una decisión. O me quedo afuera de México y hago una carrera como arquitecto trabajador y no voy a pasar de cierto nivel porque al final de cuentas eres exógeno, eres extranjero, no eres local. Sí. O con los 8 años aprendidos fuera de México, ¿estoy a tiempo de regresar a mi país? No, o sea, no perder contacto con mi país, de donde soy, cómo hago las cosas. Pero ya tengo suficiente experiencia también como para poderme plantar otra vez y decir, eso es lo que quiero hacer. Sí. Oye, y no funcionó. Spoiler alert. Oye, pero qué padre. Y sí, a mí, por ejemplo, este choque cultural que viví, pues las 2 oportunidades que he tenido de ir a Europa, es un poco, y va a sonar muy pretencioso, pero como de reconocer o sea, como ver esa, o sea, para bien, digamos, que yo veía eso y yo decía, claro, así tiene, o sea, el mundo puede girar bien, ¿sabes? O sea, como que aquí siempre tratando de hacerlo de la manera correcta y chocarte con en ciertos aspectos que la cultura es muy, pues sí, muy mediocre o que no creen o que no confían. Un sistema complicado. Un sistema muy complicado. Ir allá y decir, claro, entro a una iglesia que tiene unas velitas y una cajita donde tienes que dejar €1, ¿no? Y nadie lo está vigilando, ¿no? Y entonces esas cosas de decir, claro, o sea, que inclusive me conmovían, ¿no? Que decía, qué bonito que el mundo pueda funcionar, o no el mundo, pero este pequeño pedazo pueda funcionar como yo creía que podía funcionar, ¿no? O sea, como de alguna manera reconocer, y me imagino que disfrutabas mucho el estar allá y decir, claro, así tiene que ser, y un poco confirmar esas pues hipótesis que tenemos de hacer las cosas bien, ¿no? Que eso también es algo que veo en ti y lo reconozco, de hacer las cosas bien, y que, como bien dices, pues genera confianza, que es el clásico ejemplo de muchos de los que tienen un oficio en México, que ya es el cliché de que no te van a entregar a tiempo, ¿no? O sea, no importa la fecha que te den, no te van a entregar a tiempo, y muchas veces pareciera que es que les da pena decir, y tú como cliente que los estás contratando, realmente pues nada más necesitas saber cuándo, ¿no? Y prefieres que te digan una semana que te digan mañana durante una semana, ¿no? A ver, me ha costado clientes. O sea, sí me ha costado clientes, pero yo prefiero decirte, esto va a costar 7.5 millones y te lo voy a entregar en 1 año. Oye, pero es que él me está diciendo que va a costar 6.5 y me lo entrega en 8 meses. Claro. Es como si te está diciendo esto ahorita para quedarse con el trabajo. Sí. No te deseo el mal y no dudo de las capacidades de la persona que te lo está diciendo. Pero te lo juro, llevo construyendo 8 años. Sí. O sea, no te estoy mintiendo. Es muy probable que no salga en 6.5 y no te lo entregue en 8 meses. Sí. Va a costar 7.5 y te lo va a entregar en 12. No, pues mira.
por favor, vaya. Sí. Oye, lo que pasa es que ya vamos en 7, pero parece no van a ser 7.5, van a ser 8 y Claro. ya vamos 10 meses y no. Y yo, güey, pues sí, o sea, pero también es como un círculo vicioso que nosotros mismos generamos dentro de nuestro gremio y muchos otros gremios, ¿no? O sea, Sí. por quedarnos con el trabajo, decimos que podemos hacer que cueste menos cuando sabemos que va a costar más, pero es que si decimos que cuesta más, perdemos la chamba. Sí. Entonces yo he tenido la fortuna también, creo, de poder decidir qué proyectos hacer también. Sí. Eso creo que soy muy afortunado en ese aspecto. No tengo hijos, no estoy casado, somos mi perro y yo. Y eso me ha dado mucha libertad. Sí, ahora dilo sin llorar. Mucha libertad financiera, por así decirlo. Sí. ¿Por qué? Porque así como puedo decidir irme un mes a Brasil o irme, mis mejores amigos están en Europa. Bueno, Sergio está en Guadalajara, pero el resto están en Europa. Entonces yo procuro ir una vez al año a Europa y ya voy a ver a mis amigos y a viajar y pues estar ahí. Pero de repente decir, bueno, pues este año no voy. ¿Por qué? Porque quiero comprar un terreno para hacer un proyecto. Claro. Y eso es algo que yo le agradezco a Juan. Juan me agarró mi cabeza como un coco, le pegó en la mesa y me la partió y me dijo, si tú quieres ser arquitecto y quieres hacer arquitectura, tienes que gestionarte tu propio trabajo, cabrón. Sí. Me lo dijo, en su momento no entendí. Me invitó, yo vine a Cancún justamente, retomamos comunicación Juan y yo cuando yo trabajé en el gobierno, lo invité a trabajar en unos proyectos en el Infonavit y luego yo renuncié al Infonavit, vendí mi departamento, que en ese entonces tenía mi departamento, con ese, di el anticipo y me metí en una hipoteca de 10 años que ya terminé de pagar, pero bueno, esos riesgos uno toma que sí. Prefiero tomar, o yo digo, qué bueno que tomé ese riesgo cuando tenía 25 años, ¿no? Claro. No, 28. Bueno, ese no es el punto. Y Juan me dijo, oye, pues vente a Cancún. Yo tenía mi liquidación del Infonavit, tenía el dinero de mi departamento y Juan me dice, oye, hay un terreno en el centro de Cancún. Esta historia ya siempre le he contado. Vamos a hacer algo. Juan siempre es muy movido, siempre está buscando oportunidades, se mueve y tal. Y entonces le dije, bueno, va, pero lo hacemos juntos. Yo no había diseñado nada. Había diseñado muchas cosas, nunca había construido nada. Tenía una frustración bastante fuerte porque decía, soy arquitecto y no he construido nada. Es muy frustrante. Claro. Y más yo que estoy acostumbrado a que quiero hacer algo, lo pongo y lo materializo. Pero en la arquitectura, en la conceptualización a la materialización pueden pasar 5 años. Sí. Entonces, como frustrante. Habías diseñado muchos proyectos que no se habían llevado a cabo, ¿no? O sea... Por X o por Y. Ok. Entonces está y le digo, bueno, va, pero lo construimos juntos. Órale, perfecto. Y ese edificio es Huachinango 36, de aquí en Another. Lo veo hoy, lo veo con mucho cariño como el primer hijo porque tiene muchos defectos por mi inexperiencia, porque yo no sabía construir, porque estaba aprendiendo, porque... Claro. Y tú puedes ir viendo cada edificio cómo ha ido mejorando. Sí. Este es uno de los que más cariño y cuidado tiene. Pero eso, el poder decir, arriesga por ti, o sea, Bjarke Ingels, que es un arquitecto, no sé si lo conoces, el de Big. Bjarke Ingels es un arquitecto danés. No solamente hace arquitectura, hace marketing y gráfico y metaverso y todas las cosas. Es un gran personaje. Decía, nunca nadie te va a encargar tu primer edificio hasta que hagas tu primer edificio. Entonces, güey, ¿cómo rompes ese ciclo? Sí. Pues lo rompes arriesgando, renunciando a tu trabajo en el gobierno, vendiendo tu departamento, invirtiendo ese dinero y el de tu liquidación en un terreno con la intención de hacer un edificio. Compramos el terreno, hicimos el proyecto, encontramos los inversionistas y el resto es historia. Ya se levantó. Que más o menos por esa época yo te conocí. Estabas tú participando en un proyecto con Lip 360 y nosotros te entrevistamos. Grabamos una entrevista en las oficinas de Lip 360 y ahí fue donde ahí nos conocimos. Ahí estaba haciendo, esa fue la 4ª vez que ya abrí la oficina, que es esta, que no, por suerte ha sido la 4ª y espero última, hasta cuando sea necesario, ¿no? Pero ahí arrancamos. O sea, hicimos ese edificio y yo creo que también el trabajo y la disciplina y la pasión de uno se contagia y se transmite. Y cuando encuentras una resonancia con personas como Juan, que también lo ve, entonces Juan me dice, oye, pues vente, vamos a hacer el edificio de la Donceles. Y entonces sus socios lo ven que hay un compromiso, ven que estoy aquí. Entonces,
Víctor, vente, vamos a asociarnos. Y entonces un edificio y otro edificio. Entonces, poder decidir qué proyectos hacer, creo que es un gran lujo del cual yo estoy muy agradecido. Claro. Pero que también reconozco que hay un trabajo. Yo ahorita me siento contigo y te cuento esta historia en 1 hora y media, pero quieras o no, son 17 años de mi vida. Sí. De los 20 que conocí a Juan, sí, ¿no? Ahí antes de irme a hacer la de vivir a Europa, ahorita son 17 años. Sí. Es muchísimo tiempo. Sí, que a veces yo igual siento eso, ¿no? Como la falta de paciencia en mí o en mi manera de pensar, que digo, debería o ya quisiera o quiero hacer esto o lo otro. Y sí, o sea, qué bueno que lo explicas así y le das esa perspectiva. Y un poco, o sea, como no sé si esto todo el mundo lo sepa o no, o cómo sea en arquitectura, pero muchas veces, por ejemplo, en diseño, en fotografía, nadie sabe cuánto cuesta nada, ¿no? Y es cada quien cobra lo que quiere. Entiendo que normalmente la arquitectura se cobra como porcentaje del proyecto, o sea, como si el proyecto va a costar tanto, pues un porcentaje se le destina a arquitectura. Me imagino que hay muchas diferentes... depende, ¿no? Si es algo comercial, hotelero, si es un megaproyecto, si es un proyecto pequeño y tal. Ustedes, o más bien en la arquitectura, ¿existe eso? O sea, es común, sí. O sea, porque veo que, y lo que me llama mucho la atención, hacen muchas colaboraciones, lo cual está súper chido, pero cada colaboración es una negociación muy específica o ya llegas a la mesa sabiendo más o menos cuánto le corresponde a cada área como porcentual o cómo lo hacen. Yo creo que uno, o sea, tocas dos temas, ¿no? Uno es la cuestión de los honorarios, que es nunca nadie te enseña a cobrar. En la escuela nadie te enseña a cobrar. O sea, tú sales y ¿cuánto cuesta mi trabajo? ¿Cuánto cuesta mi tiempo? Y también ese costo y ese valor va de la mano, creo, de la experiencia. Totalmente. Entonces, a veces tienes que bajarte un poquito los calzoncitos porque no sabes nada. Sí. Pero luego vas agarrando confianza y vas agarrando comodidad y dices, no, espérame, no, pues sí, cuesta tanto. So pena de que te quedes o no te quedes con el proyecto. Si hay aranceles, o sea, hay un arancel, tú podrías decir, el arquitecto tiene que cobrar tal porcentaje con base en el costo de la obra. Hay un arancel que está escrito, los aranceles de arquitectura está escrito. Muy pocas personas cobran por arancel. Y luego también está pues el renombre. No es lo mismo lo que te va a cobrar un Quiltro Polaris, que es una oficina chiquita, joven y todo, contra un Artigas o un Javier Sánchez, ¿no? Que son oficinas emblemáticas, grandes, posicionadas y que te van a decir, ¿te quieres sentar a platicar conmigo? Te va a costar 100,000 pesos. Sí. Nada más sentarte a platicar conmigo, ¿no? Sí. Y yo así, no, yo te invito al café si quieres, no hay problema, ¿no? Entonces, está eso por un lado. Por otro lado, luego ya es como una cuestión de tacto también. El mercado determina muchas cosas. Los proyectos que nosotros cobramos aquí en Cancún, seguramente si estuviéramos en México o en Guadalajara, podríamos cobrar un poquito más caro. Claro. Pero porque eso también lo determina el mercado. Y la tercera son las colaboraciones, que yo creo que las colaboraciones, ese edificio lo hicimos con Huehui, el de al lado lo hicimos Juan y yo, el de enfrente lo hicimos Juan y yo. Los de Guadalajara los estoy haciendo con Cuadra. Los que hicimos en Campeche para Sedatu lo hicimos con Estudio Scala, con Huehui, en ese entonces creo que es Estudio Franca, que son otras chicas que trabajan aquí en Cancún, con la gente de la oficina. Las colaboraciones, el arquitecto es muy egocéntrico, podemos llegar a ser muy egocéntricos, pero si logras brincar ese egocentrismo y entiendes que en la colaboración puedes complementar, hay muchas cosas que yo no sé, hay muchas cosas que tú no sabes. Sí. Pero si tú y yo nos juntamos y tenemos la humildad de saber y de reconocer lo que sabemos y lo que no sabemos, y nos leemos las cartas de, oye, güey, a ver, yo sé esto, perfecto. Y entonces trabajamos por un objetivo en común, el resultado siempre es mejor, creo yo. Sí. En la colaboración, con humildad y con respeto, por un objetivo en común, el resultado siempre es mejor que trabajando tú solo e intentando resolver todo tú solo. Sí. No tenemos por qué saber de todo y hacer de todo, pero sí tenemos que tener la capacidad de saber con quién lo podemos hacer y con qué reglas jugar. Si hay transparencia, hay honestidad, de oye, Leo, yo quiero hacer esto, yo sé que tú eres buenísimo grabando, pero yo tengo una idea de un programa que quiero hacer y entonces, órale, va, me gusta lo que estás diciendo y yo tengo el know-how de cómo hacerlo y entonces hay un bien común. Oye, ¿cómo 50-50? No, porque yo puse la idea, no, pero yo puse el equipo. Bueno, está bien, 60-40. Entonces, honestidad, claridad, transparencia. Hey, y a lo mejor vamos a colaborar durante 1 año o 2 años. Sí. Y luego, Leo,
estuvo increíble, disfrutamos el camino, disfrutamos la experiencia y te vas tan feliz como llegaste. Claro. El problema muchas veces que creo que no hay transparencia y no hay honestidad y no hay claridad, ¿no? Sí, Pero sí, a mí me gusta pensar que cuando vas a hacer una negociación, debes de estar seguro cómo va a ganar la otra persona y cómo vas a ganar. O sea, que esté muy claro cómo van a ganar ambas personas o todos los miembros de la negociación. Porque si uno de los miembros no está claro cómo va a ganar, pues esa persona no va a estar contenta con la negociación, ¿no? O sea, y no como, le va a entrar al 100% o sea, y exacto, que siempre debe estar muy claro porque muchas veces pues, o piensas, ¿no? De que, pues voy a hacer esta negociación y me lo estoy chingando, ¿no? O sea, como que yo estoy ganando más que todos y es como, no, muy probablemente el proyecto ni siquiera resulte fructífero porque nadie va a trabajar pues de a gratis, ¿no? O sin un intercambio. Porque digo, claro, mucha gente puede aprender y ese puede ser su, pues digamos su pago, ¿no? De alguna manera, o lo que más le entusiasme de, yo un practicante o algo así, ¿no? Que yo quiero entrar a tu oficina y quiero aprender, ¿no? Y eso es lo más importante. que eso pasa, ¿eh? Ahora que regresamos a los alumnos, no estoy diciendo que seas menos. Ojo, la humildad no quiere decir que tú digas, ay, soy menos que todos. No, no, no. La humildad es reconozco lo que sé, reconozco lo que tengo y también lo que no tengo. Sí. Y muchas veces creo que en mi experiencia ahora, lo que me ha pasado con generaciones más jóvenes es que esa humildad no existe. Están como, la palabra en inglés es entitled, como, Sí. como si creen que merecen. Sí. Y ojo, otra vez, yo soy de una generación que dice, yo sí trabajé gratis por lo que quería hacer. No estoy diciendo que la gente tenga que trabajar gratis o que tengan que sufrir lo mismo que sufrimos nosotros, lo pongo entre comillas con carita de perrito, pero sí tener esa humildad de, coño, no sabes. Sí. Déjame decirte que no sabes. Y si estás aquí porque quieres aprender de mí, como yo hago las cosas de esta manera, dame la oportunidad. Sí. Y no esperes que te haga socio mayoritario. Claro. Mañana, ¿no? Porque es como, bueno, pero quiero ganar 45,000 pesos y 30 días de vacaciones y no, güey, sí. Espérame. ¿Por? Sí. O show me, don't tell me, ¿no? Demuéstrame que sabes y órale. Sí. Pero entonces hay una reciprocidad y le entramos parejo, ¿no? Pero sí de repente siento que esta cuestión de humildad, de saber qué es, de querer aprender, cojeamos un poquito en estas nuevas generaciones. Y también en la parte del diseño y de la fotografía y el video es una práctica muy común. Pues al principio que quieres hacer portafolio, pues sabes, prácticamente regalas tu trabajo. Ya depende de ti a quién se lo quieres regalar, ¿no? Yo ahorita, por ejemplo, en este punto, procuro que los descuentos o las, ¿sabes? O como que las consideraciones sean para gente que quiero o que admiro o que aprecio, o sea, como que ya no, porque el cliente que te dice, hazme un descuento porque te voy a dar más chamba, pero quién sabe cuándo, ¿sabes? Es como, no, o sea, te acabo de conocer y ya me estás pidiendo, ¿sabes? Es una muy mala manera de empezar una relación. Yo creo que es una muy mala manera incluso como cliente de presentarte. Sí, no, totalmente. O sea, no, o sea... ¿Cómo? ¿Por? O sea, no. Y hay clientes que así, no vamos a decir nombres, pero así como cuando nos conocimos, hay clientes que son así. Sí. O sea, de, oye, pero te voy a dar más chamba. Oye, pero a ver, cuando me des más chamba, te hago el descuento. Exacto, sí. Y ya vemos qué onda. Y a lo mejor es en el segundo, en el tercero, en el cuarto proyecto, no importa. Si yo veo que hay una reciprocidad, que hay una seriedad, que hay un respeto, que hay... claro que sí. Claro. O sea, yo tengo clientes que han regresado con nosotros 5 veces. Sí. Y a la quinta vez, sabes que me dicen, oye, no tengo para pagarte ahorita, pero échame la mano porque necesito ser. Claro que sí. Ten. Y hasta porque ya somos amigos, ¿sabes? Sí. O sea, no hay ningún problema. Ten. Sí. Pero yo sé que eventualmente eso regresa, pero después de 5 proyectos, no sí. En el primero de. Sí, concuerdo totalmente. Y yo lo que, como ahora lo explico, sobre todo, pues sí, cuando sucede esto de clientes nuevos, es perfecto. ¿Cuántos proyectos van a hacer? O sea, me hace el anticipo de todos los proyectos. Digo, obviamente en fotografía o en diseño son proyectos mucho más breves, pero es como, ok, o sea, si vamos a hacer 5 proyectos, pues va. Si hacemos 5 proyectos, firmamos 5 proyectos, hay el anticipo de 5 proyectos, te doy el precio que estamos acordando, pero si es con la promesa de que algún día, y es la primera vez que estamos trabajando, pues no. Sí.
no hay necesidad. Ok, entonces, ya estamos en Cancún, ya regresaste, hay un nuevo gobierno en el país, hay muchos cambios, ya estás construyendo en Cancún tu primer proyecto, en la Nader, en Huachinango. Estás haciendo colaboraciones, se viene, eso sería D2, Donceles 2. Bueno, Donceles 2 nada más fue como socio... ¿Inversionista? Capitalista, ok. ¿Y cuál es 2? Donceles Café. Ah, ok. Y luego, ¿de ahí qué sigue? O sea, ¿cuándo como que te empiezas a involucrar más? Porque digo, en este es notoria tu participación. Digo, venimos a la obra juntos y todo, pero ¿en qué punto como que te empiezas a involucrar más en Donceles? Bueno, o sea, Juan que me lo permite y luego Pablo, cuando estamos haciendo Donceles 2, el espíritu de Donceles es poder reinvertir un porcentaje de la inversión, del monto de inversión del edificio, reinvertirlo en el espacio público. Entonces, cuando llega ese momento y se voltean los socios y oigan, pues hay que ponerle dinero para recuperar el espacio público, ahí estamos 2 invitados como socios capitalistas. Uno dijo que no. Dijo, no, a mí no me dijeron eso, yo no voy a hacer nada, ¿y por qué? Y ni. Y yo me volteé y dije, pues sí, o sea, porque vamos juntos y porque el proyecto es eso y nos lo dijeron desde el inicio. Entonces, sí, de eso se trata. ¿Cuánto es? Tanto. Pues, güey, lo buscas, ves de dónde lo sacas, pues órale, ahí está. Y yo creo que esa fue la grandísima, el game changer, lo que inclinó la balanza a que yo pudiera pasar a formar parte de este grupo, que creo que soy muy afortunado y muy valioso porque es gente capaz, gente educada, gente con capital, con un, como le dice Juan, el dinero valiente, de este decir, güey, vamos a meterle al espacio público. Somos, o sea, un desarrollador que vamos a meter dinero al espacio público. No son desarrolladores, pero bueno, ahora lleva mucho tiempo desarrollando vivienda. Y creo que esa decisión fue lo que inclinó la balanza que dijeran, pues además de que trabaja y está en la obra y construye y diseña y complementa, está comprometido con el proyecto. Sí. Y entonces como que ya me integran al grupo. Sí. Y también agradecido por Juan, porque al final de cuentas, pues Juan es arquitecto, yo soy arquitecto y cumplimos una función similar. Nos complementamos en muchos aspectos, somos muy distintos en otros, somos muy parecidos en unos, pero esa también, pues esa como actitud de Juan de decir, pues sí. Sí, de hacer equipo. De hacer equipo. Y aparte, güey, fue mi alumno. Yo, a veces, Juan es como un maestro en el sentido de que es más grande que yo, tiene más experiencia que yo, tiene más camino recorrido, siempre me ha enseñado, siempre me ha abierto las puertas. Entonces, yo le agradezco mucho esa deferencia de decir, pues órale, mijo, ¿lo vas a entrar? Vas. Y entonces, pues ya, empezamos Donceles 4. Juan estaba haciendo Donceles 3. Empezamos Donceles 4, que es el aquí enfrente, nuestra oficina. Luego 5 es la casita, 6 es la oficina, 7 es el de la cancha, eso lo hizo Juan solo. Luego Donceles 8. Aquí estamos con Pato de Huehui, porque el que compró el terreno fue su hermano. La condición era que le entrara Pato. Lo iba a hacer Juan y uno de los socios fue el que dijo, oye, pero espérate, pues que le entre Víctor a construirlo porque aparte es parte del grupo. Sí. Entonces, gracias. Y luego haciendo este edificio, conseguí, porque yo estaba aquí en la obra, que la señora Feli aportara su terreno. Entonces, el terreno de al lado no lo compramos. La dueña del terreno lo aportó y se volvió socia. Qué chido. Entonces, es como un esquema de decir, no tenemos que sacar a la gente del barrio. La gente se puede quedar aquí. Sí. Bueno, aparte de las casas que hemos intervenido, no han sido compradas. Bueno, sí compradas, pero son personas que ya no vivían aquí. Eran casas abandonadas o utilizadas. Entonces, bueno, se puede demostrar que se hacen las cosas de otra manera con una socia local que aporta su propiedad para formar parte del negocio. Eso, sí. Y por ejemplo, en un proyecto como en el que estamos, en el que están involucrados, pues 3 arquitectos, 3 despachos de arquitectura, que sería JC, Quiltro Polaris y Huehui. En este proyecto en particular, ¿qué función cubría cada uno? Juan siendo Juan, moviéndose por todo el barrio y yendo y viniendo, pero como esta cabeza que tiene la experiencia de yo de repente hay cosas que no sabía hacer y oye Juan, puta padre, mira, busca este proyecto, haz esto así, pero así, puta, sí, pinche Juan, tiene razón, ¿no? Entonces con Juan como esta cuestión de la experiencia. Yo lo digo en ese orden, no, o sea, porque así se dieron las cosas. Yo porque tenía que construirlo.
No sé cómo estaba la experiencia de Pato en ese entonces en cuanto a construcción, pero Pablo, que es nuestro otro socio, me dijo, Víctor, tienes que construir, tienes que estar ahí. Y Pato, que creo, no lo sé, que no había construido como una cosa grande, ha hecho un par de casas y eso, pero no ha hecho algo así, se pegó. Pero con Pato y yo es muy padre porque Pato y yo diseñamos muy bien juntos. Pato y Paloma tienen una sensibilidad para el acabado, para las texturas, para como muy, eso es muy sensible, visual, es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, lo ves, sí. Qué bonito, pero a lo mejor carecían de la cuestión constructiva, de cómo lo íbamos a ejecutar. Entonces ahí juntamos la capacidad de diseño, la experiencia de Juan. La sección de este edificio la hizo Juan. Sí. Juan, estamos un día ahí y no, a ver, y si quebramos así, sí, puta, perfecto. Y entonces, Pato, pero si ya quebramos así y lo hacemos todo de este gris natural y yo, bueno, perfecto, y lo construimos con concreto y entonces eliminamos procesos. Esa colaboración se da de manera muy sencilla. Entonces, claro. Juan y yo llevamos muchos años trabajando juntos, llevamos 5 años trabajando juntos, ya sabíamos cómo funcionábamos. Y con Pato de una manera como muy natural sentarnos a proyectar. Tan natural que hace una semana, 3 semanas, nos aventamos otros 3 proyectos juntos, así en 15 días, por una licitación repentina, rápido. Oye, Pato, y y la evolución del proceso es como muy, muy sencillo, muy padre. Y terminamos el proyecto, lo vemos y decimos, güey, qué chingón, ¿no? Fist bump, vámonos. Sí. Qué padre. Y sí, eso me encanta de ustedes, de cómo colaboran entre todos. O sea, se me hace súper chido y como dices, todo mundo se retroalimenta. Y estos proyectos que surgieron hace no mucho, que pues hace poco los documentaron, que eso también es algo muy padre que tienen ustedes, que los documentan, les toman fotografías y o sea, como que pues sí, la parte estética la cuidan y hay un gusto por la obra ya terminada y todo. ¿Cómo se da? Me parece que es en Escárcega, ¿no? Que empiezan a hacer todos estos edificios desde una Casa de la Cultura, la estación de bomberos, Escárcega y Candelaria, el centro de salud. ¿Cómo se dio este proyecto y qué fue? Porque digo, yo desde fuera lo veo así como que estás construyendo casi que media ciudad, ¿no? O sea, estás haciendo todos los edificios, pues sí, de las instituciones de la ciudad. ¿Cómo fue ese proyecto o esos proyectos? Bueno, todo viene... No vamos a entrar en temas políticos, pero el detonante es el Tren Maya. Podemos o no estar de acuerdo, no lo sé, no es el momento. Pero el Tren Maya va a pasar por ciertas ciudades que hoy en día no tienen la infraestructura para poder recibir la cantidad de personas que tienen proyectado recibir. ¿Por qué? Porque no hay una clínica, porque no hay una Casa de la Cultura, porque no hay un auditorio. Entonces el programa de mejoramiento urbano lo que dice es, si va a pasar el tren por aquí, tenemos que complementar la infraestructura, tenemos que mejorar el entorno urbano de las ciudades por donde va a pasar. Se baja el dinero, se asignan proyectos, se asignan arquitectos y se diseñan y se construyen con la intención de mejorar el entorno urbano. Es una pauta pagada por el gobierno. Entonces, ¿qué pasa? Que aquí entra la experiencia. Juan tiene 8 años más que yo, tiene 8 años más que yo trabajando, tiene 8 años más que yo haciendo cosas. Entonces, esos proyectos importantes pues le llegan a él. ¿Por qué? Porque tiene un nombre, porque tiene una experiencia y porque es un arquitecto talentoso y bien, ¿no? Sí. Pero en ese momento, que aparte era como medio pandemia, antes de la pandemia, no pandemia, Juan estaba pasando, creo que por un momento personal complicado de ajustes de su vida. Nos piden hacer los conceptuales y nosotros pensamos que era como, pues como te llama el gobierno y te dice, hazme 13 conceptuales, pues los haces. Sí. Los hicimos en junio y no, de hecho, ni pensamos que nos fueran a pagar. Los resolvimos en 15 días, resolvimos 13 proyectos en 15 días, los entregamos, hicimos unas láminas, decimos, papá gobierno, ahí está, señor, gracias. ¿Se entregan con renders? Sí. O sea, renders, plantas, todo. Y lo hicimos como, porque te digo, si el gobierno te convoca para hacerlo, lo haces. Sí. Y ya, pues decimos, bueno, pues estuvo chido la experiencia y de repente en diciembre nos llaman y dicen, oigan, necesitamos los datos para que les paguemos porque ya se cierra de año fiscal, tenemos que sacar todo el dinero. Puta, qué bueno, lo hicimos y además nos pagaron. Ya, listo. Sí. Nos vamos de vacaciones, regresamos en enero y en enero una llamada telefónica. Oigan, ¿se acuerdan los conceptuales que nos entregaron hace 6 meses?
Sí, pero ya no los pagaron. Sí, ya los pagamos. Hay que hacer los ejecutivos porque empezamos obra en 6 meses. Y entonces, ¿qué? Así, Juan y yo, así como de, ¿qué están hablando? ¿Cómo? Y empezó la pandemia, entonces como todo el mundo trabajando en casa, nosotros no trabajamos en casa nunca porque pues, teníamos que resolver estos proyectos. Juan en algún momento, si no me equivoco, dijo como no lo vamos a hacer. Y porque estaba como en un momento complicado el de su vida, ajustando cosas. Y yo vuelto y le digo, cabrón, no podemos no hacerlo. O sea, los mejores arquitectos de México están haciendo esos proyectos. Es una cartototota de presentaciones, un gran brinco, es un gran reto. No, puta, pero la incertidumbre, el miedo. Juan, nos agarramos de la manita y brincamos a la alberca fría y nadamos juntos al otro lado. Y lo peor que puede pasar es que nos abracemos juntos y nos hundamos, pero nos hundimos juntos. Y entonces, pues ya tomamos los proyectos, organizamos el equipo de trabajo, colaboramos con Wewi, colaboramos con John, colaboramos con Viri y Leo. O sea, organizamos el equipo porque también era mucho para nosotros. Claro. Y durante 4 meses, 5 meses, yo viví en la oficina de 8 de la mañana con Giselle, con Val, con todos. Sí. De 8 de la mañana a 10 de la noche. O sea, jornadas intensas. Yo, se burlaban porque había un momento yo a las 8 de la noche, 9 de la noche, así, whiskyto, y güey, a seguir. Así de película, de por qué los abogados, los arquitectos son alcohólicos, pues porque a las 10 de la noche abres el whiskyto y a trabajar. Sí. Pero estuvo muy bien porque nos dimos cuenta que sí teníamos la capacidad de hacerlo. Claro. Tenemos la capacidad de trabajar en conjunto con otras oficinas, de colaborar, de complementar y de ejecutar, porque aparte era una cuestión de tener que estar listo. Y son proyectos que hoy estamos muy contentos porque también han sido reconocidos. O sea, han recibido premios en la Bienal Nacional, en la Bienal, no sé si fue la Iberoamericana también. Entonces, han tenido su repercusión, como los registramos, los dibujamos, los construimos, fuimos a la obra. Eso normalmente cuando es gobierno no lo hacen los arquitectos. Nosotros fuimos a la obra, manejamos 9 horas hasta Campeche, a Escárcega, a revisar la obra un día y nos rezábamos. Así estuvimos un año. Sí. Pero terminas, ¿por qué? Porque hay pasión, porque hay gusto, porque hay cariño, porque es tu edificio, porque qué más gusto que agarrar carretera 9 horas para llegar y ver una bóveda de concreto de 35 metros de largo. Sí. Y decir, güey, o sea, eso lo dibujamos en una hoja de papel. Luego hicimos un plano, hicimos un render, luego hicimos otros planos y ahorita estamos parados. ¿Y te acuerdas cómo hacían el arco con las dovelas y la pieza clave? Pues ahí está. Pues ahí está, cabrón, pero de concreto. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues vamos a hacerlo así, con una cimbra que podemos mover. Y entonces, todo así es, clac, ese engrane que hace clic y dices, güey, todo, las decisiones que he tomado desde los campamentos en el jardín de la primaria hasta hoy, por el momento tienen sentido. Claro. Te paras, lo ves y te vas. Así que... Qué chido, ¿no? Felicidades, la neta. Bueno. Están increíbles. Me encanta la estética que manejan, me encanta la practicidad que manejan, o sea, me encanta que, y creo lo veo cada vez más, más claro en muchos ámbitos que pues sí, la clásica frase de menos es más, en el sentido de que no agregar cosas por agregar, ¿no? Sino que tengan un propósito, que cumplan un propósito funcional. También hay una parte estética, pero siempre como partir de la funcionalidad y de que, pues sí, que tienen que cumplir una función y de que no ostentan, sino que como que el diseño y lo bien hecho, simplemente por eso destacan. Y eso además me parece muy relevante en México y al mismo tiempo que me sorprende
que muchas de las cosas que están sobresaliendo hoy en día simplemente están bien hechas. No es que, o sea, ¿sabes? No es que sea como, wow, se les ocurrió mezclar esto con esto, hicieron una locura. No, simplemente están haciendo las cosas bien. Lo hicimos bien. Y eso me parece muy relevante pues sí, en mi historia aquí en México. O sea, como entender esa parte de hacer las cosas bien te lleva a un buen lugar, ¿no? Entonces, eso está muy padre. Yo creo que es eso, o sea, digo, yo ya, como Juan, ¿no? Ya, bueno, ya acabamos, gracias. Yo como haciendo como un corte de caja y un resumen, aunado a esas tres formas, ¿no? De no es lo que tienes, sino lo que haces, no hagas lo que no quieras que te hagan, somos invencibles mientras estamos vivos, honestidad, transparencia, claridad y pasión. O sea, todo lo demás creo que eventualmente se acomoda. Porque eso lo aplicas a todo, lo aplicas a tu relación familiar, o sea, lo aplicas a tu familia, lo aplicas a tu pareja, lo aplicas a tu perro, lo aplicas a tu ejercicio, lo aplicas. Es una actitud que aplicado en menor o en mayor escala repercute en todo. No te va a resolver la vida, no te va a dar la solución para las cosas, nada te garantiza nada, pero por lo menos tienes la garantía y la certeza de que lo hiciste por ti y lo diste todo, que por ti no quedó nada. Sí. No te queda el what if, y si hubiera hecho esto, y si le hubiera dicho a Juan que lo hiciéramos, ¿no? Sí. Y si se hubiera aceptado colaborar con Pato, no, tírate, hagámoslo y veamos cómo sí, ¿no? Sí. Sí, concuerdo totalmente. Y sí, felicidades por lo que estás haciendo. La neta, me encanta lo que haces. He aprendido mucho en estas 2 horas que llevamos platicando. Ay, bueno. Digo, desde la parte personal, yo no me dedico a la arquitectura, pero he aprendido mucho de ti, como sabes, como pues que también eres hombre, que eres mayor que yo y que me gusta lo que decíamos, ¿no? De la humildad de escuchar a otras personas de las cuales podemos aprender. Eso lo veo en ti y te agradezco tu tiempo. No, gracias por la invitación. Una última curiosidad. ¿Qué marca de libretas utilizas? ¿Tienes una marca de libretas? Sí. Normalmente, porque es el cliché del arquitecto, sí, ¿no? Uso una que es Moleskine. Ajá, sí. Que era como la bitácora que usaban como los arquitectos y los creativos y los artistas antes. Pero a mí me gustaba mucho porque es de pasta dura. Las hojas tienen como o sea, la tinta, yo uso una pluma fuente, una Lamy. Uh-huh. La de batalla es una Lamy, pluma fuente, pero resbala muy bien en el papel la tinta, o sea, no se atora, sí. El papel no es tan fibroso, entonces que de repente entonces, se desliza, se dibuja muy bien. Entonces uso una Moleskine o Moleskine con una pluma fuente Lamy de tinta negra. Y si no hay una bitácora como estas, hay alternativas que pueden ser mexicana, Leica, uh-huh. NUS, N-O-U-S con puntitos. Y hay una marca que me gusta mucho, pero es un poco más robusta, que se llama Carson. Carson tiene unas bitácoras que se abren 180 grados, el papel es grueso, puedes pintar con plumones y no es transparente. La Moleskine, dependiendo del papel, esta que es muy delgada, si tú pintas con plumón, pues sí, se ve del otro lado. Se pasa al otro lado, ¿no? Pero bueno, estas como son de trabajo, no importa, ¿no? Del día a día. Pero bueno, pues eso. Yo he estado usando las plumas que me regalaste. Y muy buenas. Esas, las japonesas de Muji, son buenísimas. Sí, una joya. Yo creo que no es el material, sino cómo lo hagas. Súper. ¿Algo más que querramos agregar? No, darte las gracias por el tiempo, por la invitación y ojalá no se hayan aburrido porque 2 horas es un buen rato. No, sí, ya si llegaron hasta aquí. Esto fue el episodio número 18 de Día Libre. Muchas gracias por escucharnos. Consideren suscribirse. Por ahí está el episodio también con Juan Carral, que lo mencionamos en esta. Y con Pato. Y con Patricio también, otro episodio que tenemos, que también fue mencionado. Y bueno, pues saludos a todos. Muchas gracias por escuchar. Gracias, Víctor, por tu tiempo. Hasta luego. Buen día. Chao, chao.